tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestra conferencia mensual de la Asociación Española de la Singularidad. Para todos los que, aunque las caras son casi siempre los mismos, pero bueno, por si hay alguno nuevo, recordaos que la Asociación Española de la Singularidad es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que queremos es divulgar, promocionar y difundir todos los avances tecnológicos, científicos, que muchos de ellos, como ya sabéis, están entre nosotros y otros están por llegar en un futuro muy inmediato. Y una de las maneras que tenemos es organizamos seminarios y nuestra conferencia mensual. La conferencia de este mes, la verdad es que a mí me hace especial ilusión, y ahora vais a decir, porque bueno, no debería llamaros la atención el que nuestra ponente de hoy sea una mujer, pero desgraciadamente hay muchas personas que siguen pensando que las mujeres no tenemos la cabeza estructurada para hacer carreras de ingeniería, de robótica o de científicas. Y yo creo que hoy vais a comprender que aparte de que tenemos esa cabeza, personas como nuestra ponente tienen una cabeza además privilegiada y vais a salir encantados. La ponente que tenemos esta tarde es un auténtico lujo, a la que desde la asociación damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Es la doctora Concepción Alicia Monge Micharet, es investigadora en robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III. No es cualquier profesora, está considerada entre los 4 mejores profesores de la Universidad Carlos III. Ha recibido numerosos premios, Premio de Excelencia a la Investigación de la Universidad Carlos III, Premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange, Premio a la Mejor Científica Contemporánea, premios a la mejor publicación científica en las revistas de mayor índice de impacto, con lo cual bueno, es un auténtico lujo. Y el trabajo principal en el que trabaja, valga la redundancia, nuestra ponente, es en un robot, el Teo, que es un robot humanoide, que ella nos explicará en detalle todas las particularidades y peculiaridades que tiene, y que realmente pues eso le ha permitido el dirigir y participar en numerosos proyectos a nivel nacional y a nivel internacional. Es directora del Centro de Entrenamientos y Servicios Aeronáuticos de la Universidad Carlos III, participa en las redes Eurorobotics y de la Plataforma Tecnológica Española de Robótica. En fin, podríamos estar aquí hablando toda la tarde. Incluso es asesora cinematográfica y ha asesorado la película Autómata de Antonio Banderas, con lo cual pues también está relacionada con el séptimo arte. Pero además es una mujer comprometida, con la divulgación de la ciencia, con el papel de la mujer y la niña en la ciencia y en la tecnología. Participa activamente en eventos como el Día Internacional de la Mujer y la Niña, en la Semana Europea de la Robótica, participa en proyectos en verano para difundir también entre los niños intentar despertar en ellos estas vocaciones científico-tecnológicas, que ya sabemos que es tan importante para que desde los primeros años de la enseñanza pues sepan en qué consiste esto, con lo cual, como os digo, es absolutamente un lujo. Y bueno, dentro de su currículum una cosa que me llama mucho la atención es que dice que una de las experiencias más interesantes fue una charla TED que dio en Vitoria-Gasteiz, que creo que es lo único que tengo en común contigo, que yo di la charla TED Alcoy este año. Entonces, eso me hace también, para mí también fue una experiencia muy interesante y apasionante. Y bueno, ya no puedo decir nada más, o sea, yo creo que lo único que nos queda, nada más y nada menos, es escuchar a Concha, sí, por supuesto, y disfrutar de su conferencia y pues de nuevo darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues ya toda muchísimas gracias. Voy a superar esta barrera que no me gusta nada, porque a ver si entro aquí en cámara. Por aquí bien, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, daros las gracias por la acogida, por la invitación en primer lugar y por la acogida y el recibimiento. Y espero que, bueno, es una charla en la que todos participemos, ¿no? Porque hay varias versiones o varias formas de un poco enfrentarse al público. Una es que casi que habla el ponente y lo demás pues se queda un poco perdido, y la otra es que bueno, una charla un poquito más interactiva. A mí me gustaría que fuera pues de la segunda versión, ¿no? Entonces sí que os animo a que cualquier duda, pregunta, comentario que tengáis pues me lo hagáis, incluso durante la charla, tampoco pasa nada, ¿vale? Aunque luego habrá un turno de preguntas. Yo pretendo ser breve, concisa,
sé que tengo tiempo, hay tiempo de sobra, pero tampoco quiero extenderme muchísimo. Os voy a dar unas pinceladas de lo que yo entiendo que es la robótica hoy en día, de lo más importante que hay que subrayar y de dónde estamos y hacia dónde vamos, sobre todo, ¿no? Para que tengamos una idea más clara. Y digo más clara porque bueno, pues trabajo en un grupo de investigación que por suerte trabaja en muchos palos de la robótica y que está muy bien posicionado, por lo cual a través de los proyectos que os voy a presentar aquí creo que somos un cierto referente en el mundo de la robótica y por tanto bastante conocedores de lo que realmente está pasando, ¿no? Y espero que esto ayude a diluir algunas dudas y sobre todo algún tipo de idea catastrofista de los efectos de la robótica en el futuro, que también hay mucho de esto, ¿no? Y bueno, básicamente mi charla me quedó un poco a aclarar esas cosas. Como os comentaba, el grupo de investigación donde trabajo se llama Robotics Lab, es un grupo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, no sé si por aquí veis bien. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿por qué cuento esto? Voy a dar unas pinceladas breves de lo que es el grupo, porque quiero que entendáis un poco dónde estamos, por quiénes estamos constituidos y cómo nos movemos, ¿no? Es un grupo, como veis ahí, interdisciplinario e internacional. Ahí veis algunos cuantos componentes, en realidad somos más de 80 miembros y muchos de estos miembros hay que entender también que son de tránsito, ¿vale? Así como plantilla más fija, a lo mejor podemos estar 25 doctores que trabajamos realmente en los proyectos y realmente sacamos las cosas adelante, por supuestísimo con la gran ayuda de nuestros doctorandos, personas que están haciendo la tesis, proyectantes, que están terminando su carrera y quieren ya estar en los laboratorios, pero en general esa gente, aun sumando mucho número, son realmente transitorios, ¿no? Luego tenemos gente que viene a hacer las estancias con nosotros, vamos fuera a hacer estancias y estamos muy conectados y muy conexionados con centros europeos y de fuera de Europa, Japón, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con los que interaccionamos y trabajamos con bastante frecuencia. Ahí veis, por ejemplo, las nacionalidades, pues Italia, Francia, Noruega, Rumanía. Cada año tenemos un nuevo doctorando o doctoranda que viene de un sitio del mundo diferente. Y esto pues, para nosotros es muy interesante porque significa que entendemos o tenemos una vía de acceso a lo que hacen fuera de España y ellos también pues, entienden que nuestra universidad, nuestro grupo de investigación es lo suficientemente interesante como para optar a becas en nuestro grupo, ¿no? Que esto está muy bien. Y bueno, un poco el índice que os puede a lo mejor aclarar el impacto investigador en lo que pues, a líneas de investigación y a desarrollos investigadores se refiere, pues es este dato de las 20 tesis que hemos leído en los últimos 3 años. O sea, no está nada mal, es un dato bastante interesante, ¿vale? Estamos involucrados más allá del laboratorio, porque somos muy ratas de laboratorio, estamos todo el día en el laboratorio programando robots, haciendo robots nuevos, ahora os contaré un poquito cómo va esto. También hay que salir al exterior y hacer conexión, hacer política, ¿vale? Y hacer de alguna manera contactos que pues, nos permitan establecer las vías económicas para poder avanzar, ¿no? Entonces aquí veis un poquito las actividades regionales e internacionales en las que estamos involucrados. A nivel internacional son varias las iniciativas. Aquí he señalado una, AIROS. AIROS es una conferencia de robótica y de sistemas robóticos. Es la mayor conferencia de robótica en el mundo. No hay por encima de esta ninguna otra, ¿vale? Luego hay otras más pequeñas de robótica humanoide, de robótica aérea, de robótica... Pero la que lo engloba todo es esta AIROS, de la que os hablo ahí, y de las que somos miembros del comité organizador no solamente de este año, que tenemos la gran suerte de organizarla aquí en Madrid nosotros, sino del comité internacional que gestiona la organización de esta conferencia cada año, ¿no? Ahora hablaré un poquito de eso porque os invito a que os acerquéis del 1 al 5 de octubre y ahí vamos a tener a los mejores ponentes de robótica del mundo. Entre otros viene el fundador de Tesla y bueno, también ahora hablaremos de esto, de Boston Dynamics, que es una empresa impresionante de robots, no sé si los habéis visto últimamente, los veremos ahora. Bueno, tenemos a varias eminencias que vienen un poco a abrir el congreso, ¿no? A nivel europeo, esto es importantísimo, también tenemos a Eurobotics. Eurobotics es, para que os hagáis una idea, no voy a entrar tampoco en aburriros con esto, pero es, digamos, es el comité o el gestor que decide por dónde va
la financiación de robótica a nivel europeo. Cuando aparecen planes o lo que llamamos call, ¿no? nuevos llamamientos a pedir proyectos europeos, ¿no? Hay unas líneas claras que se van a financiar. Y este año Europa apuesta por los drones. ¿Eso quién lo decide? Ese comité, ¿vale? Y nosotros estamos como miembros del equipo directivo, sino que vamos allí y decidimos y nuestra opinión cuenta, ¿no? Y así podría continuar, pues por ejemplo tenemos a ANECA. La ANECA es la Agencia Nacional de Acreditación que tenemos en España, por la que pasa todo el profesorado, catedrático titular, ayudantes doctores, etc. Y también tenemos representación ahí en los comités de evaluación. A nivel regional se ha creado una red que se llama RoboCity. RoboCity es una red que, digamos, agrupa las universidades de la región de Madrid que se dedican a robótica, y es un proyecto financiado con fondos regionales y que, bueno, pues nos permiten hacer congresos anuales, charlar entre nosotros, porque es muy importante. Ahora, por ejemplo, para AIROS, para este congreso, lo organiza la Carlos III, pero realmente contamos con la Complutense, con la Politécnica, con porque si no es imposible hacerlo solos, ¿vale? Y además creemos que es la manera de que España quede representada, la única forma posible, ¿no? en un congreso tan internacional. Y bueno, tenemos muchísima colaboración también con la industria a través de Hisparrock, que es la plataforma tecnológica de robótica que tenemos en España también. Este es, digamos, el enlace con la empresa que realmente desarrolla prototipos. Entonces, nosotros somos la secretaría técnica de esta plataforma tecnológica. Y además de esto, pues nos relacionamos con nuestras propias empresas que creamos. Tenemos varias spin-off, hay 4, son empresas que empezaron hace relativamente ya un tiempo, puedo decir que son sólidas ahora mismo. Ahí las tenéis, Alquimia, Samsamia, Crea Robotics, bueno, podéis consultarlas en internet. Y a mí lo que más me resulta atractivo de estas empresas es que las han lanzado, las han creado alumnos nuestros, que recién acabada su tesis doctoral, pues hicieron un producto que es muy interesante, muy patentable, y decidieron montar su propia empresa. Y ahora mismo, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, Alquimia es una de las empresas más potentes que tenemos en cuanto a drones, investigación en drones y un montón de cosas más, robótica secuencial, etc. Bueno, pues eso es un poquito estas pinceladas, que no, ya os digo que no pretendo extenderme más. Quiero que sepáis que estamos metidos en distintas organizaciones a lo ancho y largo del mundo, ¿no? Representando la robótica. Hemos organizado un evento como fue Humanoides 2014. Este fue un congreso más pequeñito, unas 300 personas, solo centrado en robótica humanoide. Una de las partes o de las aplicaciones que desarrollamos en nuestro laboratorio es la robótica humanoide. Y bueno, como os comentaba, pues AIROS 2018, que estamos organizando ahora, os invito a venir. Aquí tenéis otras redes, Eurobotics, como bien ha dicho Carolina antes, la Semana Europea de la Robótica, ahí la veis en medio, ¿no? Es una que nosotros la coordinamos. Estas son actividades que se hacen dentro de una semana, donde pues se hace mucha actividad divulgadora de lo que se hace en los laboratorios, de cómo se difunde la ciencia, se divulga la ciencia a los niños, a las niñas, etc., ¿no? Y entonces ahí participamos muy activamente. Como veis en España, pues hay varios puntos geográficos que se implican en la Semana Europea de la Robótica. Y luego pues también estamos en competiciones, ¿no? Somos socios, somos servidores de una competición que se llama la Liga Europea de la Robótica, pues donde hay una serie de plataformas a disposición de los que somos dentro de esa liga o de ese consorcio. Se nos cede un robot y lo que se pretende es pues proponer una actividad y que el robot se programe para resolverla, y el que gane, pues gana, ¿no? El que mejor la resuelva, gana, ¿no? Entonces esto nos permite involucrar a los alumnos, en fin, provocar un poco de gusanillo, ¿no? Entre los alumnos, y que vean que su trabajo pues también vale para pues estar en competiciones y conocer a otra gente que hace lo mismo que tú, y además comparar soluciones, ¿no? Que eso también es muy interesante. Hay que ser también crítico con lo que se hace y reconocer si otros lo hacen mejor, pues cómo lo hacen, y aprender de ello, ¿no? Bueno, un poco la actividad así general. Y ahora yo me gustaría entrar más en faena y un poco pues comentaros lo que realmente hacemos, ¿no? Yo considero que uno de los retos que tiene mi laboratorio es que hace robótica desde cero. Nosotros no compramos un prototipo que también ya fabricado, sobre el cual programamos y probamos, ¿no? Vamos más allá de eso. Es decir, tenemos una idea inicial del robot que queremos y lo desarrollamos desde cero. Lo diseñamos desde cero, lo construimos, hay que construirlo, hay que diseñarlo, prototiparlo, ensamblarlo, programarlo, hay que hacer todo esto, ¿no?
y luego hay que programar habilidades y hay que probar que esas habilidades funcionen en distintos laboratorios, en distintas competiciones, etc. Entonces esto, como podéis entender, es una curva de aprendizaje muy larga, muy en el tiempo y muy difícil, muy dura, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, uno de los robots que tenemos. Ya tenemos la versión, pero luego la veréis más avanzada. Este es el robot humanoide. Aquí todavía se llamaba RH, de robot humanoide. En esto somos los ingenieros en general bastante poco creativos, porque si es robot humanoide RH y ya. Pero bueno, ahora la versión nueva se llama Theo, que bueno, aparte de que es un nombre, pues nombre de persona, ¿no? Pues viene de unas siglas que es el Task Environment Operator, que es un operador para un entorno de tareas, que es realmente lo que es Theo. Pero bueno, las siglas vinieron después. El nombre nos gustó y luego ya forzamos a que eso quisiera significar algo, ¿no? Y bueno, pues aquí también veis a Maggie, un prototipo anterior, que ahora es azul y blanca, mucho más bonita que este rojo aquí que chirría. Y bueno, otros muchos prototipos. Tenemos robots asistenciales, ahora lo vais a ver en vídeos para que os aclaréis mejor, ¿no? Y todo esto implica pues un desarrollo, tanto software como hardware, pues muy duro, ¿vale? Y de mucho tiempo, y de mucho dinero. Necesitamos esa inversión. Entonces ha habido un momento de crisis donde, pues yo cuando llegué a la Universidad Carlos III, yo vengo de la Universidad de Extremadura, y yo hice la tesis con una plataforma, era un tanque de agua que se llenaba y se vaciaba. Y sobre eso, con eso, que era una bomba, y todo el rato, y el agua recirculaba y era una tontería de plataforma, pero me permitió desarrollar una tesis sobre, bueno, unos controladores, que bueno, unas cosas que yo hacía, ¿no? Y una teoría que luego, gracias a que pues la desarrollé, pues la pude aplicar no solo a esa plataforma, sino a robótica, a drones, a muchas cosas, ¿no? Pero claro, los fondos eran los que eran. Mi proyecto tenía 24.000 euros, estamos hablando de hace, pues, yo qué sé, 12 o 13 años o 14, y ya está, ¿no? Y claro, yo cuando llegué a la Universidad Carlos III también era el momento de las vacas muy gordas, ¿no? Y entonces pues había unos medios brutales, unos robots brutales de los que ahora mismo te encuentras en las fábricas montando alas de aviones, literalmente, hasta tres robots de estos, plataformas docentes impresionantes, ojalá yo las hubiera tenido en mi universidad, en fin, una serie de medios realmente considerables, ¿no? Luego hablaré un pelín de eso. Y claro, pues esto es una ventaja para los investigadores, pero también para los alumnos, porque los alumnos al final se benefician de todo esto, ¿no? Porque al final el alumno tiene sus plataformas docentes muy buenas, pero además también plataformas de investigación. Al final el alumno tiene que hacer un trabajo fin de máster, un trabajo de fin de grado, y normalmente pues lo va a hacer en tareas a las que nos dedicamos los investigadores, que luego les vamos a llevar esos proyectos. Con lo cual, siempre está muy bien tener estos medios para el alumnado, más allá de para los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Las plataformas que tenemos, algunas comerciales y otras, la mayoría, desarrolladas por nosotros mismos, ¿no? Y luego, aparte de esto, la segunda línea que veis ahí es la automatización y el control. Es decir, trabajamos con la empresa mucho. Hay mucho trabajo con empresa y mucho contrato con empresa, fundamentalmente en la parte de construcción. Inspección de túneles, de puentes, tuneladoras, sistemas de guiado de la broca de la tuneladora en el túnel, simuladores de las máquinas que controlan los operarios, etc. Mucho de esto también, ¿no? Pero bueno, es una parte que está muy bien también, pero yo para mí la considero hasta cierto punto, aunque hay retos de investigación, pero digamos menos investigadora, vamos a llamarlo así, ¿vale? Al final pues se trata de usar robots para automatizar ciertos procesos, que también hay que, por supuesto, investigar y avanzar, pero esos retos, digamos, son más solventables en el corto plazo que los que implican utilizar robots hechos por nosotros. Tenemos 8 laboratorios de robótica. Aquí vemos algunos, por ejemplo, robots industriales, no sé si lo veis ahí, pero son brazos de robots industriales, como los que hacen las alas de los aviones, los coches y demás. Estos laboratorios nos permiten tener un contacto, una relación con la industria, ya no solamente a nivel proyecto, sino también formación. Damos formación, por ejemplo, hemos dado durante muchísimos años formación a la gente de Peugeot Citroën, a los operarios de planta. Ellos usan estos mismos robots y si usaban otros diferentes nos formábamos en sus robots e íbamos a llevar la información. Por ejemplo, estos son unos robots que se llaman ABBs,
con el tiempo introdujeron en la planta de Villaverde la fabricación del cactus, el Citroën Cactus. Para esa planta, para esa fabricación tuvieron que ampliar la planta con robots totalmente diferentes, con lo cual hubo que pues, ir allí y manejar sus robots y contarles cómo se manejaban, ¿no? Luego tenemos laboratorio de robots sociales. Aquí veis esta tortuguita aquí, que está aquí como para ella, ahora la veis, y aquí en el fondo veis a otra que es el Maggie, la Maggie de ahora. Bueno, esta es Maggie, ahora la vais a ver moverse, y aquí Mini Maggie. Bueno, pues estos son robots sociales, ahora hablaremos de qué es eso de un robot social. Me gustaría dar unas pinceladas, unas ciertas definiciones, ¿no? Sin entrar tampoco mucho en detalle. Pero es un robot social que interacciona con personas, tiene habilidades sociales. Bueno, esto es lo que caracteriza la robótica social, ¿no? Luego tenemos manipuladores móviles, pues es una base que se mueve y que tiene aquí un brazo colgando, ¿vale? No se ve igual quizás muy bien, pero bueno, ahora veremos esto también, ¿no? Temas de visión y manipulación, aquí bueno, pues hay un robot, que hay unas cámaras, bueno, pues de todo lo que es visión. Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, para operaciones espaciales. Mandamos a robots al espacio y a través de la visión tienen que saber dónde están posicionados y cómo hacer ciertas tareas, ¿no? Pues también hay un laboratorio precisamente de esto. Aquí vemos un robot asistencial, un laboratorio asistencial. Ahora vais a ver, este se llama Sibot, esto también es un diseño nuestro. Es un robot que aquí no lo veis porque lo tapa Juan, que está sentado en la silla. Es una silla de ruedas y lo que tiene es que el robot está anclado a la silla de ruedas. Y entonces este extremo de aquí pues se libera y es capaz de anclarse a este enchufe de aquí, ¿vale? Y se libera de la silla, con lo cual puede escalar por la cocina, pasar de la pared de la cocina a la silla de ruedas, puede hacer todo esto para atender a personas con cierta discapacidad, ¿no? El laboratorio de robots humanoides, que aquí vemos al humanoide. Más robots móviles por aquí, ¿vale? Diferentes de manipuladores a robots, no necesariamente para manipular necesitas, o sea, para actuar necesitas manipular, hay que separar las dos cosas, tenemos manipulación y tenemos movilidad por otro lado. Y luego la automatización industrial. Esta célula que veis aquí de fabricación, esto fundamentalmente quien lo usa son los alumnos, pero es un laboratorio que está muy concurrido y aquí lo que tenemos es una simulación de lo que es una fábrica. Y hay un montón de puestos alrededor y cada alumno pues, se centra en una estación y hacen proyectos que realmente son muy interesantes. Toda digamos, el hardware, los elementos que intervienen aquí son de última generación. Es decir, que el salto del alumno del laboratorio a la empresa es fantástico porque es que estamos a lo último. Esto implica un esfuerzo brutal porque cada año hay que ver si no cada año porque eso sería inviable económicamente, pero hay que actualizar el sistema operativo, hay que actualizar los autómatas programables, hay que actualizar robots, etc. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí una partida que por ahora nos permite hacer esto y los alumnos, la verdad, o sea, yo que también trabajé con este tipo de cosas en la tesis, valoro muchísimo esto, ¿no? Porque al final las carreras de ingeniería son absolutamente experimentales y entonces hay que tener esta viabilidad, ¿no? Os voy a contar un poquito. Vamos a empezar por la robótica humanoide. Este es Theo, ¿vale? Theo es un robot, como bien su nombre indica, humanoide. Y esto significa que tiene 2 piernas y 2 brazos. Es como un humano, ¿vale? Esta es la idea. Esto es fundamental para definir lo que es el robot humanoide. Es como un humano, ¿vale? Porque luego hay un montón de términos. Humanoide, androide, replicante, cyborg. Bueno, pues ya entramos en la ciencia ficción, casi, ¿no? Theo es capaz de realizar diversas tareas, ¿no? Se fue. A ver si vuelve. Ahí. Bueno, va a estar en bucle el vídeo, no pasa nada. El principal reto de Theo, aparte de que lo hemos fabricado nosotros desde cero, ¿no? Es que es un robot a escala humana, es decir, básicamente mide unos 60 y algo y pesa unos 60 y pico kilos, etc. Y esto lo hace muy difícil de controlar, porque si veis los robots estos pequeñitos que van casi a ras del suelo, el punto de gravedad está muy pegado al suelo, con lo cual evidentemente ahí el control es más fácil, ¿no? Pero aquí tenemos ya una cierta estatura y esto hace que si alguien viene y lo empuja, pues se caiga pronto, ¿no? Es más difícil, ¿no? Aparte que es más pesado, evidentemente, y al ser más pesado requiere que los motores que lo mueven también sean más potentes, ¿no? Y eso hace que requieras más energía y que gastes más batería. Y si gastas más batería, la batería tiene que ser más grande para darte más autonomía y esto al final entras en un bucle que terminas haciendo un robot que es inmenso y que casi, ¿no? Y esta es la pelea que tenemos. De hecho, desde que el robot se ideó hasta que se terminó de fabricar, hemos cambiado motores, hemos ido cambiando. Intentamos, en un momento dado,
acceder a ciertos motores que veíamos que usaban los japoneses y nos dijeron que no nos los vendían porque son un mercado exclusivo para japoneses. Y por ejemplo, que ahí ya entran intereses varios, ¿no? Bueno, Teo tiene ciertas habilidades. Parece un autómata. Muchas veces cuando viene la gente al laboratorio a ver a Teo es como una decepción. Tengo que decirlo. En comparación, por ejemplo, con Maggie, que es un robot social divertido, que te habla, que te reconoce, que baila contigo, que te lee el telediario, las noticias, en fin, ¿no? Competimos ahí. Pero pese a ello, en realidad Teo entraña una serie de habilidades dificilísimas de conseguir. Estamos de acuerdo que está muy por mejorar y que además las hace lentas, pero las va haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis que está cogiendo la botella. Esto que pues, podréis pensar que es una cosa bastante trivial, no lo es en absoluto, porque requiere pues, un sistema de cámaras que detecte dónde está la botella y demás. Aquí, por ejemplo, vemos que si alguien desequilibrara la bandeja, este es el robot camarero, es la habilidad que le llamamos, ¿no? Pues el robot es capaz de detectar hacia dónde se desvía ese peso y corregir. No es solo visión, es saber qué cantidad de peso es la que se mueve y por tanto corregir de acorde a eso. No es lo mismo que se caiga mucho la bandeja que el vaso que se caiga menos, ¿no? Entonces el robot tiene que estar muy sensorizado y unos sensores que me están diciendo uy, que esto se me viene todo encima, pues corrijo más, o se me viene menos encima, pues corrijo menos, ¿no? Esto es un poco, ¿no? Entonces procesar todo esto y ser capaz de actuar sin que se caiga, pues es un requerimiento de computación, se requieren muchos cálculos muy rápidos. Y esto es un gran reto, el robot camarero. Por otro lado también teníamos el robot planchado, que pues me parece como que el típico, ¿no?, de autómata y tal. Pues, nada más lejos que eso, porque en realidad lo que hace es que reconoce la arruga. Y esto es una tarea bastante difícil. Son algoritmos de visión muy complejos, porque en una prenda tú sabes dónde está la arruga, pero el robot lo que ve es una nube de puntos y sobre esa nube de puntos tiene que hacer un tratamiento de la información tremendo, ¿no?, para determinar qué parte de esa nube de puntos es realmente una arruga, ¿no? Y ahí hay mucho de reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Aparte de eso, una vez que la detecta, va hacia la arruga, es decir, posiciona la plancha en la arruga y con una presión que no es fija sino que va sensando por dónde va pasando, ¿no?, y para que no quemar la prenda, entre otras cosas, pues plancha la ropa, ¿no? Entonces esto, pues parece que cuando viene la gente dice, ¡buah! Pues eso, pues qué tontería, ¿no? Y en el fondo lo es, pero lo que hay detrás, pues no es nada. Luego, pues, por ejemplo, también es capaz de mantener su equilibrio. Ahí eran unas pruebas iniciales, ahora está mucho más evolucionado, pero ahí veis que hay una chica que le empuja y que, bueno, pues el robot va corrigiendo, son unos primeros inicios en lo que es la estabilidad, ¿no? Y lo del desequilibrio, y vemos que él es capaz de volver actuando sobre los motores, sobre la posición, ¿no? Entonces, bueno, en la robótica humanoide hay muchos retos. Fundamentalmente, el gran reto que tenemos es el de la locomoción. Aparte de todo, porque claro, el robot humanoide, a diferencia de otros, es que como tiene brazos y tiene piernas, pues tiene que manipular, tiene que moverse. Entonces ya hay esos dos grandes retos. Tiene que saber andar perfectamente hasta correr, que ya hay robots que corren, ahora los vamos a ver, y mantener su equilibrio. Pero aparte tiene que hacer las tareas de manipulación, ¿no? E incluso muchas veces una tarea de manipulación compromete la locomoción, porque yo para llegar aquí tengo que moverme, o si de repente pierdo el equilibrio tengo que dar un paso para no caerme. Entonces conectar esas dos partes, ¿no? Es un reto muy potente y requiere fundamentalmente trabajar sobre algoritmos de estabilidad y que le den robustez al prototipo. Robusto significa que lo ponga donde lo ponga y funciona, ¿no? Porque muchas veces veis estos robots de laboratorio, hasta los más impresionantes, que los vamos a ver ahora, y solo funcionan prácticamente en el laboratorio. Se hace el laboratorio y no funcionan. Es un entorno para el cual el robot no está programado. Y es así. Y por desgracia hay una gran variedad de entornos muy difíciles de acotar y de resumir, digamos, o de clasificar. Y el robot, pues, a la larga se tendrá que adaptar a todos y cada uno de ellos. Y eso es un trabajo muy duro en lo que es la robótica humanoide, ¿vale? Eso es un poquito la robótica humanoide. Ahora luego vais a ver algunos vídeos. Robots sociales. Un robot social también puede ser humanoide, ¿no? Porque, por supuesto, ¿no? Es decir, aquí hay disciplinas que intercambiamos, y de hecho lo que una parte del grupo desarrolla para su robot social, nosotros lo adquirimos para nuestro robot humanoide y viceversa, ¿no? Pero un robot social, pues no necesariamente tiene que tener una parte bípeda ni de manipulación. Es un robot que lo que tiene son habilidades sociales, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo. Esta es Maggie. Maggie, bueno, pues aquí no la oís, pero bueno, es un robot móvil, lleva una plataforma móvil con ruedas, con lo cual no se va a caer mientras que el terreno sea liso. Ella va a ir con sus ruedas y no se cae. E interacciona contigo, es capaz de reconocer, te ve y te sigue. Si te acercas mucho a ella, entonces se pone a la defensiva y se mueve para atrás y ahí le está diciendo te estás acercando mucho, ¿no? Y bueno, pues tiene un programa que es una habilidad, ahora mismo funcionando, que sígueme, ¿no? Y ella está hablando, ¿veis que se enciende la boca? Ahí está hablando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, interacciona con David y David se empieza a tocar y ella pues se empieza a reír, está haciendo cosquillas y se empieza a reír. Luego, si tenemos tiempo, pongo el sonido en el vídeo aparte y demás, ¿no? Y aparte, pues es capaz de hacer muchas otras cosas, reconocer tu cara, llamarte por tu nombre, juego contigo a juegos, por ejemplo, aquí ahora la vais a ver jugando a las 3 en raya, y entonces pues tú empiezas, le planteas el tablero del juego, le pones una ficha tú y a partir de ahí ella pues decide dónde pone su ficha y te habla e interacciona. Tiene digamos un programa de diálogo bastante depurado y tiene una entonación muy interesante. O sea, Maggie, para mí, aparte de que es capaz de mantener la conversación bastante bien, tiene un ingrediente adicional que es la entonación. Muchas veces hablas con un robot y parece una cosa enlatada, pero Maggie pues hemos conseguido hasta que cante. Aquí la veis cantando y los niños la siguen mientras que ella canta y baila, ¿no? Bueno, eso es lo que decía de las 3 en raya. Entonces aquí en la robótica social hay una cosa muy importante que es el rompedero de cabeza de los investigadores, ¿no? Que es la parte de la inteligencia. Al final el robot, todos los robots, incluso el humanoide, ¿no? Tiene que ser un robot inteligente, pero un robot social fundamentalmente, ¿no? Porque habla contigo, entonces no puede serte aburrido o pensar que es una mera máquina, ¿no? Entonces te tiene que engañar, ¿no? Y para eso tiene que tener una cierta inteligencia, ¿no? Entonces aquí intervienen ya cosas de inteligencia artificial y más aún inteligencia emocional. Porque muchos de estos robots sociales, que los habéis visto ahí pequeñitos, que ya no se mueven, están en una plataforma así, que te pones encima de la mesa, que tienen esta forma de Maggie, se llaman mini Maggies, esos robots simplemente hablan contigo. Y entonces están, por ejemplo, para personas con Alzheimer, para niños con autismo. Entonces los estamos utilizando en proyectos donde realmente hay que empatizar y ser muy atractivo para la persona que interacciona con el robot, ¿no? Podríamos decir que estos Maggies o mini Maggies tienen una cierta inteligencia emocional, ¿no? ¿Y esto qué significa un poco, ¿no? Porque esto es complicado de entender. Realmente no son inteligentes, no tienen emociones, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero las emulamos, ¿vale? Lo que hacemos es lo siguiente, por ejemplo, hay veces que Maggie está interaccionando con alguien, ¿no? Y ocurre que pues cuando está hablando, pues dice, pues bosteza, ¿no? Y dice, y bosteza, literalmente, ¿no? Y dice, me voy a dormir. Y te corta, ¿no? Un poco y te dice que se va a dormir y entonces se va y tal. Y dice, bueno, pues tienes sueño, tengo sueño, estoy cansada, mañana te veo, no sé qué tal. Y se va, ¿no? Y la ves que se va como a dormir, que en realidad lo que va a ir es a cargarse la batería, ¿no? Que se autoenchufa y demás, ¿no? O, por ejemplo, si está hablando contigo y no le dices nada, bosteza. Y dice, me aburro, ¿no? Y utiliza ese recurso para según qué, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, bueno, pues pudiera parecer que tiene esta emoción, ¿no? O la sensación de que está cansada o de que tal y cual, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues eso, lo que hay detrás de esto es una cosa mucho más simple, ¿no? Porque, claro, el robot evidentemente no tiene sensación de cansancio, pero lo que sí sabe es a qué cantidad de carga tiene la batería. Claro, entonces tú dices, bueno, pues lo que yo hago es lo siguiente. Incluso puede ocurrir que te vea por el pasillo y que la saludes y te esquive o te diga, pues, oye, que ya hablaremos, ¿no? Y se vaya, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que cuando Maggie interacciona con una persona, pues guarda esa experiencia, ¿no? Te reconoce tu cara, ya sabes que eres tú porque tiene un montón de fotos tuyas y al final es un patrón que reconoce y ya sabes, Concha, ¿no? Y cada vez que habla contigo, ella guarda esa experiencia. ¿Qué significa eso? El tiempo que ha estado hablando contigo, si la has tocado, dónde la has tocado, si para donde la has tocado para ella eso son cosquillas, o has cogido un golpe y la has pegado y eso significa que la has herido, porque también tiene esa emoción, la del miedo, etcétera, ¿no? Y claro, ¿qué pasa aquí? Que cuando te ve, si yo, por ejemplo, cuando habla conmigo, la media de tiempo que se pasa conmigo hablando Maggie es media hora, y su batería le da para 5 minutos, va a decir, Concha, media hora de media, no me va a dar. Entonces me voy, me cargo, ¿no? Y me anticipo, ¿no? Y eso le da una cierta inteligencia, ¿no? Evidentemente, que no tiene, ¿no? Pero esta es la manera como se programan estas cosas, ¿no?
Entonces al final son unas ecuaciones muy sencillitas donde intervienen esos parámetros más técnicos, si queréis, la carga de la batería, los sensores, la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es el gran reto, ¿no? Esa inteligencia, que el robot realmente parezca inteligente, que una persona llegue a su casa y lo que le apetezca es estar con su robot y hablar con el robot, y esperemos que no demasiado para que la gente pueda seguir saliendo a la calle, que ahora todo el mundo quiere estar en casa y sin salir a la calle con el tema de los robots y de internet y demás, ¿no? Y luego una cosa muy importante, la autonomía. Autonomía significan varias cosas. No solamente que la batería dure lo que tenga que durar, que sea autónomo significa que no se me pare la batería cada 3×4, sino que también sea hasta cierto punto inteligente, es decir, que pueda tomar decisiones, que tenga la capacidad de tomar decisiones. Soy autónomo, yo decido, en base a lo que pase en mi entorno, es decir, esto que os digo, de quién interaccione conmigo, dónde me ha tocado, etcétera, decido qué hago. Tiene que ser autónomos en los dos sentidos, batería y decisión, ¿vale? Eso es un poco la autonomía, no hay que dividirlo, no hay que sesgarlo. También hay gente que la sesga, ¿vale? Pero autonomía nosotros la entendemos como algo mucho más complejo que simplemente que la batería me dure media hora. Robots asistenciales, hemos visto humanoides, sociales, asistenciales, estamos, digamos, buscando particularidades. El robot asistencial es el que da asistencia, pero una asistencia física, porque el social también te asiste, ¿no? Emocionalmente, pero este te da asistencia física. Aquí veis una película de Charles Chaplin que es Tiempos Modernos y que es buenísima, y aquí veis que bueno, el aparato se quema, bueno, no funciona, entonces bueno, yo esta película la usé de un poco pues, de comparativa a lo que es Asibot. Este vídeo es muy antiguo, ahora el robot está bastante más evolucionado. Aquí veis este es Asibot, tiene, pues, es un robot reversible, es un brazo, y en un extremo puedes ponerle pues, una herramienta o pues, ya ahora hemos mejorado mucho. Y aquí vemos una prueba con una persona que solamente puede mover básicamente su cabeza, ¿no? Entonces han hecho muchas pruebas con este robot asistencial en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Trabajamos mucho con esta gente de Toledo. ¿Cuál es el reto aquí? El reto aquí fundamentalmente es, aparte de que el robot tiene que resolver unas ciertas aplicaciones, es la seguridad, ¿no? Porque después de hacer muchas pruebas con pacientes, hemos hecho con personas tetraplégicas, con personas con Parkinson, por ejemplo, hay una chica a la que el robot la maquilla, etc. Y según qué pruebas había pacientes que no querían pasar por ellas, había pruebas de lavar la cara, de peinar, hubo una que nunca jamás se hizo, porque simplemente la pusimos, pero porque claramente entendíamos que iba a dar ese resultado, que era afeitar, ¿no? Eso nadie, ningún hombre en este caso, ¿no? Y es normal, o sea, porque son personas que no tienen movilidad prácticamente, entonces que se te acerque una máquina sin que tú puedas moverte, pues asusta, ¿no? Este prototipo, aún así, era relativamente liviano, no demasiado grande y demás, ahora ha mejorado mucho, ya tiene está hecho pues, digamos, con pieles de sensores que tú lo tocas y hay mucha seguridad aquí, ¿no? Pero bueno, pues es un poco la idea. Entonces estos son los robots asistenciales, ¿eh? Este en concreto ya os digo que se llama Asibot y tiene esa versatilidad que le permite anclarse donde sea, en la silla de ruedas, en la cocina o donde queramos. Tenemos un parque científico y tecnológico en Leganés, donde tenemos una cocina adaptada. Es una cocina de IKEA, pero que están montados los muebles para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a todo, con la ayuda también del robot, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se hizo. Entonces ahí hay esos retos de que sea ligero, que sea portable, que yo me lo pueda llevar, que me cambio de casa y me lo llevo, que me cambio de habitación y el robot, pues de alguna forma pueda ser transportable o autotransportable por sí mismo, o que si lo tengo que subir a la planta de arriba, pues lo pueda subir con cierta facilidad, ¿no? Por supuesto seguro y autónomo, ¿no? Y autónomo porque tiene que, eso es un robot que más que otros, y es fundamental que esté súper sensorizado. Nada más toserle, tiene que saber que alguien le ha tosido y le ha tocado, porque tiene que reaccionar ante eso. Porque aquí un mínimo impacto puede ser muy grave, ¿no? Entonces tiene que tener esa rapidez. Exoesqueletos. En realidad los exoesqueletos también son asistenciales, asisten, ¿no? Pero hay una diferencia. Estos te los vistes, son robots vestibles. Tú te pones el robot, ¿no? No es que el robot esté fuera de ti, sino que tú te los vistes. Esta es la gran diferencia entre un robot, o lo que determina realmente esta palabra, ¿no? El exoesqueleto. Aquí vemos también otra persona del Hospital de Toledo. Esta mujer tuvo un ictus. Entonces, estos son prototipos que lo que pretenden es aliviar o aportar plataformas a las terapias de personas que generalmente por haber tenido accidentes cerebrovasculares pues han perdido movilidad, ¿no?
Entonces ahí veis que esta mujer pues, es un exoesqueleto de codo, solamente está actuando sobre el codo, ahora os cuento cómo está actuando porque esto es muy, muy curioso, y simplemente pues está haciendo un ejercicio de rehabilitación como lo haría un rehabilitador, un fisio, efectivamente, ¿no? De hecho, el fisio es el que nos dice cómo tienen que ser esas trayectorias, esos patrones, ¿no? A qué velocidad tienen que ir, con qué fuerza, digamos, ¿no? Etc. Y en una versión, que aquí no está la prueba, pero ya la hemos hecho, más avanzada, pues le ponemos unos sensores al paciente para detectar la intención del movimiento. El paciente quiere ir hacia arriba y detectamos esa intención y entonces, y es más, y sensamos con qué fuerza está actuando, para darle justo la que necesita, suplirla en la cantidad necesaria, porque tampoco queremos que no haga un esfuerzo el paciente, depende del caso y de la etapa de la recuperación. Cuando no mueve nada, hay que moverlo, simplemente por recuperar muscularmente, pero luego hay que sea la persona, ¿no?, la que haga su fuerza y que la parte del aporte necesario, pero que realmente la persona motora, o sea, el motor sea la persona. Entonces todo esto ya está funcionando, esto ha costado muchísimo, imaginaros lo que es meter este prototipo en un hospital. Puf, burocracia, papeleo, seguridad, no sé cuánto, muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya está funcionando y está funcionando bastante bien. No solo esta parte, hay otra parte muy importante y es que esto es aburridísimo. Entender que una persona que ha pasado por una enfermedad de esta, pues generalmente va a estar deprimida, desmotivada, triste, ¿no? Y entonces que su planteamiento de ejercicio sea ponerse un brazo y que haga así todo el rato, pues es muy duro, ¿no? Entonces lo que se hace son entornos virtuales. Programas un entorno virtual donde al paciente le pones unas gafas 3D, ¿vale? Y lo que está viendo es una realidad que no es la suya. Y ve su brazo, o ve su mano, también tenemos esos esqueletos de mano. Y entonces lo que está haciendo es que está moviendo esa mano, pero de repente esa mano, en vez de estarla moviendo aquí en esta habitación aburrida, que no hay nada, pues parece que está en un entorno tridimensional, 3D, inventado, sobre el que hay objetos, que son mentiras, que tampoco están, pero que están recreados. Entonces yo puedo ver este mando virtual y yo puedo acercarme a él y agarrarlo. Y además siento que lo agarro, siento que hay aquí algo, ¿no? Eso está programado. Y cuando cierro suficientemente, noto que estoy haciendo una fuerza sobre el objeto y que lo puedo mover. Y noto ese peso y todo. Y ese, repito, no existe. Pero el paciente lo está sintiendo. Con lo cual, si tiene que hacer una fuerza de agarre, la está haciendo. Y encima se motiva, pues porque lo ha agarrado y lo ha llevado a un agujero y lo ha dejado caer. Y ha hecho un juego como de un niño, por ejemplo, esto que metes las piezas en tal, y de repente, pues como lo ha conseguido, pues sale un mensaje de positivo o de una música que suena, o venga, no sé qué, ¿no? Y entonces esa actividad es muchísimo más atractiva para una persona que tiene que superar este tipo de trances, ¿no? Entonces ahí hay una línea impresionante de investigación. Nosotros hemos hecho alguna cosa, no es a lo que nos dedicamos, pero por ejemplo en Alemania, en el DLR, que es el Instituto Aeroespacial Alemán que tienen allí, tienen una serie de realidades virtuales que realmente es alucinante, ¿no? Bueno, ahí se está haciendo mucho. ¿Qué retos hay aquí? Por supuesto la seguridad, todo lo de antes, ¿no? Pero también que sea muy ligero y portable, ¿no? Esto, la idea es que tú te lo puedes llevar a tu casa, no tengas que ir al centro de rehabilitación para hacer eso. Tú en tu casa te pones tus gafas de 3D y este aparatito que os puedo garantizar que pesa, pues no sé, 200 gramos o algo así, pesa poquísimo. Eso, aunque os parezca aparatoso, para nada. Ese material es una aleación súper ligera, pesa cero, nada. Entonces, ¿por qué pesa tan poco? Porque aparte de porque está hecho con una impresora 3D que imprime en este material tan ligero, es porque los actuadores, lo que hace que se mueva, son también muy ligeros. Aquí hay una gran diferencia. Normalmente, cuando movemos un robot, lo hacemos con motores, ¿no? Con un motor que gira. Entonces, si yo tengo aquí una cosa que gira, pues como un parabrisas del coche, ¿no? Gira derecha, gira izquierda, y lo que tenga atado, digamos, o conectado a ese eslabón, lo voy a mover por el disparador. Claro, cuanto más, esto pasa con el humanoide, cuanto más pesa el brazo, más gordo necesito el motor para poderlo mover, ¿no? Más potente. Pues aquí no usamos motores. Aquí, que no se ve, digamos, a lo largo de esa estructura que veis ahí, lo que hay son unos cables, unos hilos, ¿vale? Unos hilos que se llaman SMAs, que son, bueno, son aleaciones con memoria de forma. Son, digamos, como unos cables inteligentes, que funcionan luego de una forma muy sencilla de entender, y es que cuando salen de fábrica,
a ti te dan el rollo, tú lo compras por metros, y a la temperatura ambiente, pues tú tienes 1 metro de hilo, ¿vale? Y cuando lo calientas, se contrae. Y cuando se enfría, vuelve a su longitud normal. Así funciona, ¿vale? Por eso se llama con memoria de forma. ¿Saben? Están programados para una forma, para una longitud. Y con el calor, con la temperatura, modifican eso, ¿no? Entonces, claro, esto te abre mogollón de aplicaciones, mogollón de ellas. Porque tú puedes pensar, bueno, pues imaginaros la mano, esos esqueletos de mano, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si yo tengo un hilo aquí y yo hago aquí mis falanges, ¿no? Por ejemplo, pues tengo aquí, pues las arrollo, ¿no? Aquí, 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 tal, mecánicamente. ¿Qué pasa si se calienta? Pues al contraerse el hilo, ¿qué va a pasar? Que el dedo, claro, se recoge, ¿no? Y al enfriarse, pues el hilo volverá a su posición normal. Claro, esto, pues mecánicamente, los ingenieros mecánicos empiezan a diseñar unas estructuras interesantísimas y hacen movimientos brutales simplemente con calentar y con enfriar, ¿no? Ahora el reto está en que hay que calentar y hay que enfriar. Claro, claro, ¿cómo calientas? ¿Cómo calientas? Pues dando calor, pasándole una corriente. Con una corriente. Le conectas ahí una fuente de corriente y simplemente pues tú controlas qué cantidad de corriente. ¿Qué quieres que se mueva muy rápido? Pues más corriente, porque es muy sensible. En cuanto recibe una temperatura muy grande, pues se contrae más rápido. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que luego hay que enfriar. Y claro, la inercia térmica no es lo mismo. Calentar siempre es más fácil que enfriar. Enfriar, salvo que hagas un aporte extra de energía, ¿no? que lo enfríes, pues es más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que generalmente en estos prototipos, pues la recupera. Si yo hago así, calentando, cuando haga así para enfriar va a ir un poquito más lento, ¿no? Y entonces ahí ya, ¿qué pasa? Pues que tengo varias opciones. Puedo hacer un mecanismo antagónico, ¿no? De manera que, mecánicamente, calentando unos hilos haga así y calentando otros haga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto puede ser una opción. O, ¿por qué no? Usar refrigerantes, ¿no? Yo meto la estructura o en los hilos los meto dentro de unas especies de aceites que son pues, muy lubricantes y que refrigeran mucho esto. Bueno, pues hay muchas cosas. Esto, que luego lo comentaré rápidamente, lo hemos usado, por ejemplo, también en un proyecto en el que estaba este hombre, el astronauta español, Pedro Duque, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en el espacio, la microgravedad pues te juega muy malas pasadas. Entre otras cosas, si tienes que manipular, y más con esos trajes de astronauta, que es imposible casi mover los dedos, cuando tienes que hacer una operación de mantenimiento que implique manipulación, coger una herramienta, etcétera, te cuesta mucho. Porque a ver esa microgravedad, no puedes ejercer la fuerza, ¿no? Pues ahí hemos diseñado un guante para esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Que detecta la intención del movimiento y lo que hace es que es un guante que están, digamos, los cables están metidos dentro. De hecho, ahora estamos extendiéndolo a un maillot casi de ciclista, que se lo ponga la persona, los cables van por dentro y lo que hacen es eso, pues permitir ¿no? Bueno, entonces, eso es una muy buena idea, porque lo que no pueden hacer es encima añadir más peso, porque entonces ya sí que es inviable, un motor aquí en la mano. Imaginaros la mano para mover cada dedo. Eso sería una motorización imposible, ¿no? Muy, muy tediosa y muy inviable. Entonces, con estos hilos, que miden nada, pues un grosor de milímetros, entonces pues es muy fácil, es muy complejo esto, ¿eh? Pero bueno, que mucho más, afecta menos a la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso se está haciendo ahí. O, por ejemplo, otra cosa que se hace es, como la sangre bombea mucho más lenta, esto ya hablamos de temas de salud, entonces lo que se hace es, ¿cómo puedo yo hacer que la sangre bombee más rápido a ciertas zonas que a lo mejor están siendo afectadas por la falta de gravedad? Pues presionando. Si yo presiono, de repente el cerebro manda mucha más sangre a la zona de la presión, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que mediante estos hilos también te pones como una especie de brazaletes en las piernas o aquí, y lo que hace que cada X tiempo hace, ¡pum!, presiona, alivian, presiona, alivian. Y entonces la sangre bombea mucho más rápido a esas zonas, ¿no? Y tienes más agilidad, tienes menos sensación de tener las manos entumecidas, etc. Bueno, esto, lo mismo que os cuento con estos hilos, pues con cada cosa que se hace, pues tiene miles de aplicaciones y muchos proyectos, ¿no? Este es un poquito los exoesqueletos. Os diré a modo curiosidad que cuando trabajé en lo de la película esta de Autómata, era la parte del guión, ¿no? Entonces,
el director lo que quería era que yo leyera el guión y que viera si eso era riguroso o no, si estaban diciendo barbaridades o no, que luego me dijo, pero tú dime lo que sea, que yo lo voy a poner lo que a mí me dé la gana, porque esto es ficción, no verdad, ¿no? Y digo, sí, sí, perfecto, ¿no? Pero bueno, había ciertas cosas que sí que requerían un cierto rigor, ¿no? Y había una parte de la película donde le hacen una autopsia a un robot y salen unos líquidos así, porque eso como que es muy llamativo, una autopsia sin que salgan líquidos parece que no, ¿no? Y entonces, aunque luego en la película eso no se justifica, ¿no? Pero también el director quería que esa parte quedara entendible. Hay cosas que aunque no se digan, que entren en la razón, ¿no? Y que uno las pueda justificar prácticamente, ¿no? Y entonces decía, pero esto es un líquido, ¿y un líquido para qué? ¿Un robot, un líquido? ¿Por qué le sale un líquido? Si yo los robots que conozco, ninguno tiene un líquido, ¿no? Y entonces pues le propuso, pues digo, pues puede ser, porque esos actuadores de estos robots, pues pueden ser estos SMAs que hablo, ¿no? De estas aleaciones. Y entonces pues existe un líquido refrigerante en el robot que lo que hace es pues mantener su temperatura, ¿no? Y que habrá que cambiar de vez en cuando porque se estropee y porque pierda sus propiedades y entonces pues ya no enfríe tan rápido, este tipo de cosas, ¿no? Y esto dio lugar a unas parrafadas que luego durante la autopsia aparecen ahí, ¿no? Pues que es muy interesante. Pero ya digo que el espectador no se plantea por qué sale un líquido, es que se lo cree, ¿no? Entonces, bueno, de eso yo también aprendí mucho porque mi mente científica cuadriculada iba un poco chocando, ¿no? con la libertad artística y de ficción que tenía el director. Bueno, estos son un poco los 4 grandes bloques a los que nos dedicamos: robots humanoides, robots sociales, robots asistenciales y exoesqueletos, ¿no? Aquí tenéis una serie de proyectos. No voy a definir todos porque es una locura y quiero que veáis los vídeos para ir concluyendo, ¿no? Pero quiero que sepáis que bueno, pues tenemos la gran suerte de tener proyectos europeos. Esto es inyección económica al final. Proyectos europeos, nacionales, con empresas industriales, etc. Aquí tenéis, por ejemplo, Monarch. Ahí tenéis, este es otro robot tipo Maggie, pero este es comercial. Y este se llevó al hospital de Lisboa para trabajar con niños con cáncer. Entonces, el robot simplemente está paseando por los pasillos y habla con los niños, los reconoce, interacción y demás. Y tal. Y bueno, es un proyecto que acabó y después de acabar, cuando se lo llevaron, los niños fatal, porque lo echaban mucho de menos al robot, ¿no? Sí, porque estaban muy acostumbrados. Ver a los niños con los robots es totalmente... es otro mundo, ¿no? Y más encima quien hace el robot eres tú o tu grupo, ¿no? Porque tú ya le ves todos los defectos, le ves todos los problemas que tiene que resolverse todavía, ¿no? Que tienen que resolverse. Pero los niños no, los niños piensan que eso entiende perfectamente lo que tú le estás diciendo y que juega contigo y ya está, y lo acepta además con sus limitaciones, ¿no? Y cuando se lo llevaron, pues lo pasaron mal. Aquí veis este Tamas, que esto es lo que... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que yo había leído que una de las cosas que también os planteabais con este proyecto era que aparte de la interacción con los niños, era que en el propio hospital era la interacción porque soltabais, entre comillas, varios robots y la interacción entre ellos, ¿no? Porque decís que siempre se solía probar un robot individual y que las interacciones, cómo interaccionaban entre ellos mismos, ¿no? Claro, sí. Es la robótica un poco colaborativa, que ahora se lleva mucho, ¿no? Hablamos de robots que hacen tareas juntos, ¿no? O 2 brazos de robot que montan una pieza, con los mismos robots sociales, o formaciones de drones, no es un solo dron, es un montón de drones o de UAV sobrevolando. Ahora esto es estrategias colaborativas, que cambia mucho la película, ¿eh? Porque ya hay que compartir información, porque si hay 2 robots para que realmente cada uno, para que trabajen en equipo, tienen que entenderse, entonces ya súmale esa parte también, ¿no? Sí, eso también se está haciendo, ¿no? Y bueno, aquí veis este que os comento de la aplicación del espacio, ese es el exoesqueleto, un esquema del exoesqueleto de mano. Aquí creo que, yendo muy rápido, había una foto, ese no es, no, pues se supondría que tenía una foto y no sé dónde la tengo. Bueno, pues no sé, igual viene después. Perdóname porque no. Bueno, estos, ya os digo, son europeos que son asistenciales y de la salud. Y luego está este Robocon Plus, que esto es una iniciativa tremenda que no sabemos cómo va a resultar. En la última convocatoria quedamos los terceros, solo se financiaban 2 y quedamos los terceros. Ahora hemos pasado otra vez a la fase última de proyecto piloto, pero aquí lo que pretendemos hacer es el robot compañero del futuro. Entonces aquí estos son proyectos ambiciosos. Por ejemplo, los nacionales tienen que ser muy concretos. Yo quiero hacer esto, lo voy a hacer con esta tecnología, con este motor, con este algoritmo, tal, si no, no te dan un duro porque piensan que esto te lo estás inventando y que no lo tienes, digamos, claro. Hay una incertidumbre en lo que vas a hacer y por tanto no les interesa. Sin embargo, en este otro tipo de proyectos lo que quieren es que prometas la luna, ¿no? Y entonces, pues la cura del Alzheimer, así, se llama así, ¿no? Y
y ya está, ¿no? Y aquí es hacer el robot del futuro. Entonces es un robot que no sabemos ni qué forma va a tener, pero que puede ser cualquier robot inteligentísimo, con una serie de características, ¿no? Bueno, pues estamos ahí en ello y tenemos una financiación para el proyecto piloto, pero bueno, no sabemos cómo vamos a acabar. Aquí hay como más de 20 países involucrados, ¿eh? Esto es un proyecto, para que os hagáis una idea, se dan 1 billón de euros, billón con B, para 2 proyectos. ¿Y hasta cuándo fecha? 10 años. 10 años. Ahí ha estado financiado el de la parte del cerebro, análisis del cerebro, que esto es la gran incógnita. Queremos hacer robots inteligentes y no sabemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona la inteligencia, la emoción, la memoria, todo eso influye tanto y no hay un patrón, ¿no? Y entonces ahí se está investigando. O otro que se ha financiado en el lado anterior también fue el del ¿cómo se llama este material que ahora para proyectar y para... El grafeno, ¿no? Pues muy interesantes. Otros más relacionados, ya quitando la parte a lo mejor más de robótica y de robot asistencial, inteligente, etcétera, mantenimiento, inspección y construcción. Tenemos un montón de proyectos, concretamente ahora mismo hay vivos 4. Esto implica una locura de gestión y de burocracia más allá de la investigación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, veis, esto funciona. Esto es un robot que está aquí arriba, y esto es una grúa. Entonces esta grúa se va moviendo y el robot va muy despacito y va detectando, va analizando las paredes del túnel y va viendo aquí una grieta, ¿vale? La detecta y la arregla. Es una herramienta que depositas un material, así como una especie de pala, y lo inyectas ahí y cicatriza digamos, la grieta, ¿no? Las que son más importantes, pues simplemente se acotan, se localizan y luego va un técnico y las repara, ¿no? O, por ejemplo, aquí también veis, el de aquí, este que veis aquí es para rescates en caso de que haya un accidente en una mina. Ahora estamos trabajando mucho en subterráneo. Hay muchas minas que están enterradas y inundadas y que esto produce pues unas altas probabilidades de que la tierra se desprenda y se mueva, ¿no? Y que haya corrimientos de tierra. Entonces ahí estamos trabajando en robots submarinos que se meten dentro y son capaces de darte un mapa de lo que está pasando ahí, para saber cómo está eso, hasta dónde llega, porque ahí meter una persona es harto complicado, ¿no? Y peligroso. En fin, que hay muchos... Para hacer túneles, en vez de hacer el megatúnel, vamos a meter un robot que permita hacer una especie de análisis de por dónde está el terreno y por dónde podríamos llegar mucho más rápido y sin hacer tanta obra, ¿no? Mucho en construcción. Nacionales, ahora ya nacionales, esto que os cuento, realmente que sepáis que está financiado por el Ministerio y tenemos, por ejemplo, un proyecto como es RoboHealth, donde estos esqueletos que os he mostrado se ha desarrollado. También parte de TEO también es un robot asistencial y también esta otra aplicación también es para personas que están en rehabilitación terapéutica, que son juegos de pasar una ficha de un sitio a otro, tal. Hay un robot que hace eso, te lo hace y tú lo ves y entonces lo tomas de maestro, digamos, ¿no? En vez de tener al terapeuta ahí, tal, pues lo haces con el robot, incluso el robot te puede ayudar, interaccionar contigo, darte mensajes de aliento, etcétera, ¿no? Bueno, este que veis aquí, los robots estos para ancianos, con que tengan una cierta problema de demencia, etcétera. Esta es Minimali, ahí la veis, los párpados son digitales y entonces habla y se le enciende el corazón y mueve las manos y se ríe y bueno, esa sensación. Y luego tenemos otro, a raíz de lo del ébola, pues para el Hospital Carlos III, un proyecto que consiste en trajes, en inspeccionar el traje que usa el médico cuando está en contacto con una persona que está infectada, ¿no? Para evitar lo que ya pasó, que fue un poco una catástrofe. Entonces, detectas, además de las manchas que hubiera del virus, no del virus, pero sí de sangre o de alguna muestra del paciente, si hay una micro rotura en el traje que haya podido entrar más hacia dentro de tu cuerpo, ¿no? ¿Y te va indicando cómo te tienes que indicar el traje y todo? Como Sí, bueno, eso por supuestísimo. El protocolo es protocolo te va haciendo sí, las sí, fases sí, que tienes que ir haciendo, ¿no? Exacto. Pero previamente el médico, en determinada postura, pues es analizado con el sistema de cámaras este que te digo. Es un sistema muy potente de visión, ¿no? Y con algoritmos que permitan de verdad distinguir esas fisuras, si que las hubiera, y esas manchas de material vírico, ¿no? Pero tienen el Gómez Ulla ahora también. Esto ahora mismo es un proyecto prototipo, o sea, se está desarrollando ahora mismo. Estos, aquí sí que veis el hospital, pero nos han dejado un traje igualito que ese y hemos comprado un maniquí. Vale. Entonces trabajamos con un maniquí y lo tenemos en nuestro laboratorio, ¿vale? Otros nacionales, bueno, pues robótica
robótica blanda, que esto se llama ahora mucho, la robótica blanda es el robot es muy rígido y bueno, pues esto implica que a lo mejor pues no lo puedas doblar bien, a lo mejor si tiene que entrar en un espacio confinado se atasca, por no decir que si te da un golpe pues te hace más daño que si fuera blando. Entonces ahí, pues en concreto este proyecto lo llevo yo, es un robot que es TEO, pero que queremos reemplazarle las extremidades por otras más blandas. Entonces, bueno, esto es una cosa complicada de diseñar eslabones, que sí que material, que sí más rígido, más blando, más tal. Bueno, y ahí estamos, ¿no? En esto. Ahora se lleva muchísimo la robótica blanda. Hay mucho de robótica blanda bioinspirado, se basan en pulpos, en gusanos, ¿no? Incluso están haciendo árboles con raíces blandas, que son mentiras, que evidentemente son raíces, pero que simulan un árbol, ¿no? Las raíces de un árbol, ¿no? Como una impresora 3D que cada vez va inyectando más material. Si ese material tú lo arrollas así y tal, conforme ya vas inyectando más, pues más material va en ese rollo, digamos, y al haber más material, pues va extendiendo un tentáculo, vamos a llamarlo así. Y además, si tú le pones un sensor aquí que detecte la humedad de la tierra y la luz, vas a conseguir, claro, que tú lo programas, donde hay luz, allá vas, ¿no? Y entonces aquí no hay luz, no vayas. Y entonces al final simulas el comportamiento de unas raíces, ¿no? Y tienen un árbol súper bonito montado, que es de mentira, pero tú vas viendo sus raíces que están creciendo, porque hay una impresora 3D que cuando el cabezal dice hay que ir por aquí, porque la gente lo que hacemos es le ponemos un mechero al lado y uy, calor, y se va, ¿no? Ahí, o le soplas, o le mojas, ¿no? Y entonces tú vas viendo que la raíz se va moviendo. Al moverse, da la orden a la impresora de, oye, inyéctame, que tengo que crecer más, ¿no? Y al final es un sistema autónomo de crecimiento de raíces que vale para, bueno, pues a lo mejor ahora mismo no pensamos en una cosa, ¿no? Pero evidentemente es una réplica de una parte biológica que sucede en la naturaleza, ¿no? Y es muy interesante, y se están haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Navegación, bueno, no me quiero mucho más proyectos industriales, muchísimas aplicaciones, que si quiero clasificar estas piezas, cogerlas, contarlas, eso llevará muchísimo, ¿no? Los almacenes. El almacén donde todo es automático, que yo meto ahí una caja con 1000 cosas y el robot sea capaz de clasificarlas, separarlas, guardarlas en cajas diferentes y demás, ¿no? De hecho, Amazon ya hace competiciones de esto y mucha gente, muchos investigadores van allí y llevan a sus robots, la mayoría de las veces fallan, pero bueno, ahí están, ¿no? Porque esto es muy complicado, ¿no? Y así hasta el infinito, porque en realidad es que no paramos. Aquí vemos, esto es formación, estos son gente que vino de Airbus. Con Airbus también estamos haciendo cursos de formación. En Airbus ahora se está invirtiendo muchísimo en robots colaborativos, están automatizando parte, no es fácil, pero parte del proceso de fabricación de las alas del avión. Es un proceso muy lento y muy delicado y muy artesano, ¿no? Pero hay ciertas partes que se pueden automatizar. Los remaches, pues están muy acotados en qué sitio hay que hacer el remache, cuántas veces, cuántos repasos de soldadura, eso lo hace al final un robot, ¿no? Pero bueno, están metiendo muchos robots colaborativos de los que hablábamos antes, brazos, que cuando le toses casi el robot se para, en fin, y hay que formar a esa gente que está ahí, ¿no? Entonces, pues no, por suerte tenemos este convenio con ellos y vamos, y aparte de que nos pasamos bomba, encima aprendemos de lo que tienen allí. Claro, dinerito, sí, evidentemente, claro que sí. Pero que es muy interesante porque los propios operarios están encantados, porque realmente agradecen. Hay aquí un dilema de que si nos van a quitar el trabajo los robots, que por supuesto ya lo están quitando en muchos sitios. Tú tienes más mano, ¿bien? A ver. Sí. Ahí, Luis. El robot no quiera. Queda. Vale. A ver si quiere. Bueno, lo que intentamos sigo, ¿no? Muchas veces pensamos y es verdad, es una realidad, que los robots, la tecnología en general, elimina puestos de trabajo, y es verdad. Son puestos de trabajo, fundamentalmente, los primeros que se ven afectados son los más rutinarios. La persona que está vendiendo tickets en el metro pues puede ser reemplazada por una máquina, y ya lo es, ¿no? Pero con esto llevamos desde las revoluciones industriales, así muchísimos siglos, ¿no? Entonces, claro, el reto sobre todo está en sustituir a las personas en los trabajos donde hay una parte más creativa o más de inteligencia, etcétera, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente las tareas rutinarias se sustituyen. Pero hay gente que, evidentemente, que se va a su casa con la mano debajo del brazo, no le gusta, con razón. Pero otros muchos que mantienen su puesto están encantados porque esto sea así, ¿no? Porque les alivia realmente. No os podéis imaginar lo que es moverse en una ala del avión, es que ocupa una nave entera. Y esta gente tiene un estrés porque la seguridad del avión depende de lo que hagan, ¿no?
Y entonces, claro, si tienen el aporte de un robot que encima les facilite, ya no solamente les alivie de las tareas, sino que encima son peligrosas, porque están trabajando con unos soldadores que como te queme te atraviesan la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente está muy interesada en formarse, en aprender, ¿no? Y es una parte positiva de eso. Bueno, en relación con plataformas tecnológicas, ya os he contado un poquito, no quiero insistir. Transferencia industrial, esto es importante. Lo que se investiga también se patenta, no siempre, pero por suerte también a veces sí, ¿no? Y aquí tenemos pues, unos ejemplos de patentes. Normalmente son de robots que hemos diseñado, otras pues son para el tema de la construcción, pues un tema de guiado, una tuneladora, etcétera, bueno, que se han conseguido patentar, ¿no? O luego hemos montado spin-off, ya os digo que son, pues es para mí la versión de transferencia más importante. Y quiero acabar un poco, aquí cómo formarse en robótica. Me ha gustado, o he pensado que sería interesante meter esto aquí porque todo el mundo a mí me pregunta qué hay que hacer para estudiar robótica. Y es que no es fácil, no es fácil, yo no tengo una respuesta. ¿Pero hay una carrera? No la hay. Bueno, ahora, hoy en una universidad, por aquí creo que aparece, son la Universidad de Alicante. En Alicante está el grado de robótica, como tal. Pero que luego lo ves en los planes de estudio y es nuestro grado de electrónica y automática. Eso es lo mismo, ¿no? Bueno, pues irán, supongo que mejorando. Pero lo cierto y verdad es que la robótica es tan multidisciplinar que es imposible pensar en una sola vía. Porque claro, y yo cuando alguien me lo pregunta digo, pero ¿y a qué te quieres dedicar de la robótica? ¿Al diseño mecánico? ¿O a la parte de inteligencia artificial? ¿O a la parte de estabilidad, de control? ¿O a la parte de qué? Y ya claro, se queda, que hay todo eso. Y mucho más, ¿no? A la parte de visión artificial, a la parte de manipulación, o sea, te puedes morir, ¿no? Hay muchas ramas. Entonces, bueno, hay muchas ingenierías, es interdisciplinar, etc. Yo lo que siempre digo es que lo importante es coger una rama de la ingeniería que sea lo más multidisciplinar posible. Para mí la que más lo es la ingeniería electrónica y automática, para lo que es robótica. La parte eléctrica no interviene, la parte de estructuras, como por ejemplo las ingenierías industriales, no interviene. Sí que tiene mucho mecánica, mucho electrónica, mucha programación. Y por suerte hay ese grado que aúna estas tres. Yo lo estudié y por eso hablo con conocimiento de causa y yo puedo decir que cumple los requisitos para empezar en la robótica. Y luego, pues, meterte en una universidad donde realmente tengas máster de especialización que hagan cosas de robótica y tengas un grupo de investigación que te abra esas puertas. Esto es un poco el resumen. Ahí tenéis la web, bueno, esto para ver. Y estas son las virtudes de nuestro máster. El máster es un máster investigador, con lo cual, es decir, todas las personas, todos chicos y chicas que se metan en el máster van a trabajar con todas nuestras plataformas, van a estar metidos en nuestros proyectos europeos, van a hacer estancias fuera si quieren, es decir, que de repente les abrimos todas las puertas y todos nuestros recursos, ¿no? Es un poquito lo que veis aquí. Con esto voy a acabar. ¿Dónde estamos? En términos generales, cuando yo el otro día hice una charla y preguntaba, ¿cómo creéis que estamos de cerca de los robots de las películas? Y todo el mundo, ya están aquí. Digo, no. Estamos aquí, esto es de hace 2 años. Esto es un challenge hiper importante que se llama DARPA, donde aquí los robots más importantes del mundo están. Esto es lo más avanzado que tenemos en el mundo. Y fijaros, es un poco... La robótica, bueno, le tiene esto. Si fueran robots móviles con ruedas, cantaría otro gallo, ¿no? Pero aquí, pues recaen, tal... Bueno, es realmente un despropósito, ¿no? Y realmente este es el estado actual de la robótica. Ahora se está hablando de que si el botón de la muerte para los robots, que si van a ser personas jurídicas, que entonces electrónicas y entonces van a tener que pagar impuestos porque van a tener derechos y obligaciones. Y está muy bien, porque además por una vez en la vida la ley se anticipa a lo que pasa, porque normalmente la ley sale después de que las cosas suceden, ¿no? Para regular lo que ya ha sucedido, pero en este caso se están anticipando y me parece muy bien, ¿no? Porque al final, pues algo de esto habrá que pensar en esto. Pero realmente hay que resaltar esto estamos hablando del futuro, que no es el presente. Fijaros, este pobre lo pasa aquí fatal, ¿no? Entonces, cuando se da una visión tan catastrofista de que los robots, que si tal, que si nos van a quitar, que lo mismo para ahora bien que para mal, pues no, hay que ser realistas. Y esto es realmente lo que pasa. Claro, también hay otros ejemplos, supongo que habréis visto, ¿no? Hay empresas, fundamentalmente las que tienen financiación militar, como esta Boston Dynamics, que esto es impresionante lo que hacen. Y cualquier vídeo que veáis de cualquiera de sus robots es realmente... a mí personalmente puedo decir incluso que me asusta, ¿no? Pero, porque realmente trabajo en esto y me parece brillante lo que hacen, ¿no? Fijaros lo difícil que es mantener equilibrio. Este robot se mueve en la nieve, da igual que le empujes, o sea, es impresionante. Esto es hartamente complicado, aparte ya de lo que le dure la batería, que también hace un
una toma y luego se lo llevan a otro lado y lo carga la batería, también tengo que decir esto, ¿no? Pero bueno, fijaros lo que es esto. Inicialmente el prototipo que ellos tenían súper atractivo al principio era el Big Dog, el perro grande, que es un perraco así tremendo que tiene las patas enfrentadas 2 a 2. En vez de ser como un perro normal, las tiene así, ¿no? Y está pensado para que cuando en la guerra, pues si hay un soldado que caiga herido o para llevar carga o lo que sea, ¿no? Claro, el problema es que es un robot grande, hace un ruido tremendo porque lleva unos motores tremendos y esto te ve cualquiera. Si quieres huir, el enemigo te identifica de lo coma, ¿no? Pero es que fijaros ahora, es impresionante, pero este vídeo es de los menos espectaculares. Ahora si veis, el robot da la voltereta, es capaz de correr. Correr significa que levanta los 2 pies del suelo a la vez. Hay un momento en el tiempo donde los 2 pies están en el aire, eso es correr, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Y luego encima es que lo hace todo como de una forma muy humana, porque estamos de acuerdo aquí lo que tiene, ¿no? Pero fijaros cómo mantiene el equilibrio. Mirad las piernas. Es que hasta las arquea y las dobla, o sea, es alucinante, ¿no? Y esto existe, ¿no? Otra cosa que, bueno, pues fijaros, ¿no? El reconocimiento de la imagen. Otra cosa que, bueno, sí, habría que ver cómo de efectivo es luego esto en una casa ahora mismo, ¿no? O en un centro de trabajo, ¿no? Porque hay muchos más pasos que dar, la integración. Esto luego para certificar un chip de estos, para que pueda comprarse, es un proceso muy largo, ¿no? Pero bueno, este es uno de los robots más, para mí, más impresionantes, bípedo, que hay, ¿no? Luego ya los tenéis, ya os digo, es impresionante. Fijaros cómo cae, cómo se recoge. No se cabrea cuando le hacen eso. Y si no se cabrea cuando le hacen eso, No, creo que emociones no tiene. Porque como se la hacen ya, vamos. Mirad, fijaros cómo se levanta, es impresionante. Es impresionante, vamos. Este hombre, el fundador de esto, viene al congreso, te lo digo. Entonces estamos encantados. Y ahora ya se va y tal, ahí te... Y esto realmente ya esto es hacia donde vamos, ya, estos son grandes ediciones, pero ya estamos ahí. Y ya para concluir, esto es realmente donde llegaremos, ¿no? Estas son unas pocas imágenes de la película Autómata, para que veáis que realmente, claro, lo que se ve en la película pues es ficción, ¿no? Aquí veis el esfuerzo de los diseñadores, todos los robots de esta película están hechos de verdad, no es postproducción. Inicialmente se pensaban hacer una postproducción importante, por animación un montón de robots, eso era carísimo, al final, bueno, los proyectos hasta que no se arrancan no se dan cuenta de lo que cuestan, y entonces al final decidieron hacer varios prototipos que se hicieron físicamente. Ahí lo veis, esto es el diseñador, que es maravilloso, y estos luego se prototipan. Lo hizo una empresa que con un pequeño mandito pues movía la cabecita, le encendía las lucecitas al robot, luego claro, pues en postproducción tal, y lo mueven marionetistas. Ahí lo vais a ver, un marionetista que lo que hace es que ese robot, con unos palitos, pues lo va moviendo. Y entonces hay una escena que, por ejemplo, Antonio Banderas baila con una robot, que se llama Cleo, y tal, y detrás lo que hay es el marionetista que está moviendo al robot. Lo que pasa es que te ponen el filtro verde y luego lo quitan, ¿no? Lo eliminan en postproducción, ¿no? Y claro, al final pues tienes una sensación de que eso está pasando de verdad, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces esto es un poco por lo que quería acabar, un poco el realmente lo que sucede y luego lo que creemos que sucede, ¿no? Que por suerte, yo creo que la ficción tiene una cosa muy buena, la ciencia ficción, y es que de alguna manera impulsa a la realidad, ¿no? A lo que sucede en la realidad. Muchos de los anhelos que se reflejan en las películas hoy se han hecho realidad. Si vemos Blade Runner, que hay, bueno, estamos de acuerdo que todavía no volamos pero da igual, dentro de nada vamos a volar en vehículos aéreos, ¿no? Ahí veis el marionetista, ¿no? O comunicarnos con alguien a través de una pantalla, pues entonces ya, mira, este es Teo, por cierto, ahí con sus piernas, ¿no? Y veis, ahí están los marionetistas y bueno, pues por eso digo que es muy interesante que realmente atendamos a lo que los autores nos dicen en las películas, porque al final iremos, posiblemente esto sucede. Yo creo que de verdad pienso que llegaremos a esto. Ahí veis la marionetista y Antonio Banderas con el robot, ¿no? Antonio se quedó con esta robot. Se quedó porque le gustó tanto, es una robot con la que casi que tiene una especie de relación en la película, es una robot prostituta. ¿Qué sucede? Porque es clave en la película. Y entonces pues al final se quedó con la robot y fue al Festival de Cine de Cannes con el robot y todo, y hizo allí su premier con el robot, ¿no? Y bueno, esto es un poco la idea, ¿no? Y en fin, pues hasta aquí la charla. Espero que os haya entretenido.
pues una fricada y una cosa así de anécdota, pero hay una parrafada ahí con Antonio Banderas, donde, bueno, pues parte de ese guión fue el que yo elaboré, ¿no? Un poquito esa parrafada de ahí. Bueno, muy curioso. Pues nada, lo que queráis, os... Bueno, después de la exposición de nuestra ponente de lujo, que como ya parece que hemos acordado, se llama Concha. Ahí sí, porque esto de Concesión Alicia es el invento de quien tuvo la idea, de verdad. Mi madre creo que fue. La culpable. Sí. Vamos a abrir un turno de palabra, porque nos consta que hay bastante interés, pero antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha expuesto Concha. Sobre todo, comienza su intervención hablando de que los campos, el campo de investigación parte de cero, que es muy importante, es decir, no se suben al carro ya en el proceso, sino que parten de cero, con todos los procedimientos adecuados para su funcionamiento posterior. Nos ha hablado también de los medios de la universidad, tanto como cuando empezaste, como luego más adelante. Has nombrado los 8 laboratorios de robótica, de los cuales los 4 hemos querido entender que sobresalen: los industriales, sociales, móviles y humanoides, con Teo a la cabeza, con Maggie y con Asibó. Has hablado también de los exoesqueletos. Luego, dentro de los proyectos europeos, nos has comentado el proyecto Monarch, Stamas y Robocon Plus. También del mantenimiento, inspección y construcción, sobre todo en túneles o bajo el agua. Dentro de los proyectos nacionales hay que sacar la bandera en el área de la salud con Horus o Roxen, y en robótica blanda, navegación, EDAN, Navegase, ¿vale? Dentro de los proyectos industriales, desarrollando el control y mantenimiento, están Paprec, Ilean, Airbus y Robobianca. La transferencia industrial con 6 patentes y, de momento, 2 licencias. Y luego también nos has hablado, ya para finalizar, cómo formarse en robótica, en los cuales, para el que no lo sepa, ella es ingeniera electrónica industrial y automática, que sería el campo idóneo en principio para integrarse en este mundillo. Y nos has comentado también las leyes de la robótica, muy someramente, en las cuales yo aprovecho para comentar las 3 famosas leyes de Isaac Asimov, o actualmente, desde el verano pasado, hay un proyecto de ley en la Unión Europea con las 6 leyes que parece ser es un borrador en el cual se va a desarrollar lo que tú decías, los robots, el famoso botón ese, el interruptor de emergencia que se llama, los robots no podrán hacer daño a los seres humanos, etc. Bueno, son 6 leyes, todavía no está eso cerrado, pero es un borrador importante para desarrollar, demostrar por dónde van a ir la Unión Europea las líneas con respecto a la robótica, ¿vale? Bueno, vamos a abrir un turno de palabra, luego ya os comentaré algo de la asociación, sobre las partes que tiene nuestra asociación, simplemente comentar así por encima, y también la gente que se quiera asociar. Tenemos una hoja de afiliación que está en la entrada, aunque yo aquí tengo algunas, con los diferentes temas que influyen en la tecnología exponencial y los ámbitos de aplicación, ¿vale? Entonces, si me decís, vamos tomando un turno de palabra para ver. Carolina. Vale, Carolina. Venga. Carolina, rompe. Sí. Bueno, primero, mil gracias, me ha encantado y gracias a ti. Y quería hacerte una... Yo había leído en una entrevista tuya, creo, que cuando has hablado de la parte de blandas, hacer blando a Teo, por ejemplo, y que sea pues, flexible, ¿no? O sea, más así. Que uno de los objetivos era el poder utilizarlo en misiones de rescate, puede ser, o sea, y el poder que se pueda meter a lo mejor por túneles o... Pues, lo que ha ocurrido ahora no es, desgraciadamente, el derrumbe del edificio en el que se podría haber
utilizado, ¿no? Esa sería una de las... Esa es una de las aplicaciones. Sí que es verdad que Theo no deja de ser un humanoide, aparatoso y demás, ¿no? Y a lo mejor lo que no se puede pretender es que el robot humanoide lo haga todo. Que tenemos esta obsesión de que hacer un solo robot que lo haga todo, que es como un humano superhéroe, ¿no? Y no es necesario. A lo mejor lo que hay que hacer es un robot blando, pero que basado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en tentáculos, ¿no? Como esto que digo de las raíces de los árboles, que precisamente vayan introduciéndose en el terreno de una forma muy sencilla y muy no sencilla, de una forma ágil, vamos a llamarlo así, ¿no? Y pudiendo flexibilizarse en la medida que fuera necesaria para evitar pues, una piedra, ¿no? Pues esquivarlo o lo que sea, y llegar a una zona donde pensemos que puede haber vida, ¿no? O una cámara, o simplemente pues, por la temperatura, hay distintas estrategias, ¿no? Pero esta es la gran ventaja de la robótica blanda, que permite esto, permite la flexibilidad del material, nos permite entrar en lugares angostos o rocosos, si quieres, o donde hay unos intersticios un poco complicados, ¿no? a los que acceder, ¿no? Y esa es un poco la idea. ¿Necesariamente tiene que ser un robot humanoide? No. De hecho, pues yo no es lo que propondría para hacerlo ahí, ¿no? Pero es un poco una de las aplicaciones de la robótica blanda. Y luego, por ejemplo, dentro de los robots humanoides, los que estarían más aplicados, por ejemplo, la parte de los exoesqueletos, que me parece impresionante, el tipo de robots, por ejemplo, Da Vinci, Sí. ¿no? Para las cirugías que son realmente brazos articulados, que van en el campo quirúrgico, que realmente se pueden manejar. ¿Eso vosotros también, por eso trabajáis, trabajáis menos? O... No trabajamos en ese tipo de robótica, no trabajamos. Nuestras aplicaciones son más industriales y luego sociales y de colaboración, pero en entornos normalmente industriales o en un hogar. Cuando se trata ya de una interacción con el cuerpo humano ya se requieren otras precisiones. Hay una parte también que interviene mucho que es la bioingeniería, ¿no? Y bueno, pues que tenemos una rama en la universidad que va de eso, ¿no? Pero no es lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio. No trabajamos con... Sí que hacemos cosas de teleoperación, porque en el fondo el Da Vinci es un robot que el médico pues está en su cabina y lo teleopera y bueno, pues incluso... Generalmente en las operaciones sí que está el robot en la misma sala que el médico, pero no necesariamente podría estar en otro punto del mundo, ¿no? Pero no es lo que nosotros más trabajamos, no es ese tipo de... Sí que lo hemos visto, yo lo he visto y de hecho doy clases de ese tipo de robots, pero no los tenemos. Lo que hacemos es que los llevamos a dar prácticas a otros centros donde sí los tienen y donde ellos mismos, los alumnos, pueden practicar y pueden ver como lo difícil que es, porque parece que, bueno, sí que el robot es muy preciso, pero tiene que estar el médico detrás para manejarlo, ¿eh? Claro. Y es realmente complicadísimo. Ya la última. ¿Cuánto vale una mini mapping de esas que me van a encantar? Pues Minimapping no es caro. No sé, porque como nosotros no comercializamos, al final pierdes la idea de los dineros. Yo no sé lo que puede costar, por ejemplo, Theo, pero miles y miles y miles de cientos de euros, ¿sabes? Porque al final son muchos proyectos invertidos. Pero una Minimapping ahora mismo en el estado en el que estamos, si quitas la parte de desarrollo y de investigación, que eso es incalculable, lo que es ya la plataforma funcionando operativa, teniendo en cuenta que está hecho con la impresora 3D, esto todo es impresora 3D, que además lo hacemos ahí, que cuesta céntimos, muchas de las piezas, y luego las vestimos, que incluso los patrones los hacemos nosotros, nos lo cose la suegra de mi compañera, en fin, que esto es todo casero, pues a lo mejor no sé, te puede costar 1.000, 2.000 euros o algo así. Es muy básico, ¿no? E incluso las estamos haciendo así de pequeñas. Entonces ya esto te cuesta a lo mejor 500 euros. Es muy barato. Fíjate, a mí me ha llamado la atención que dependiendo, si tú entras en Google sobre el tema de la robótica, depende en qué zona del planeta, es decir, si nos vamos hacia la zona de Norteamérica, metes robótica y resulta que casi todas las fotos y artículos son robótica militar. Y sin embargo, si es en la zona de Asia, Japón, aparecen robótica asistencial. Es muy curioso. Muchas gracias, Concha. Ahora nada, sí, gracias por venir. Yo te voy a entrar más en la parte productiva, Ajá, no tanto investigadora. ajá. Yo creo que en la sociedad, en la estructura económica existe la idea de que estamos más avanzados y nos están vendiendo una idea con el Industria 4.0 que vamos a modificar plenamente la estructura productiva y el mercado de trabajo y las ocupaciones. Sí. Lo que yo acabo de ver no me da esa impresión. No me da esa impresión. Yo lo he planteado, queda más tiempo, hay gente que está interesada en investigar realmente esa moto que nos están vendiendo de la Industria 4.0 y del cambio y de las ocupaciones. Que es algo que hay que investigar y trabajar, porque nos están vendiendo una moto.
tú estás con una cosa que marca una distancia más grande en la estructura productiva. Sí está más avanzado la automatización, evidentemente, que los procesos de automatización están más avanzados, pero la robotización no tanto. Es que hablamos de robótica. Pero nos encontramos con la música que dice que se van a desaparecer no sé cuántas ocupaciones en el mercado de trabajo. Todo parece ser, pero no hay ningún trabajo serio, de hecho. Yo veo distancia con la realidad. Sí parece la robotización colaborativa, vale, los cibos, ya parece que en algunas plantas hay algunas personas que se ponen cosas, pero no sé exactamente cuántos trabajos van a desaparecer y cuáles son. Ahí tampoco lo he visto. Ni qué necesidades de cualificación necesitan los trabajadores que tenemos que hacer para hacer eso. Pero nos están diciendo en todos los medios que eso va a cambiar mucho. Cuando hurgas un poquito te das cuenta que se habla de huidas, no de trabajos reales. Y nadie lo está haciendo, de trabajo real, esa estructura productiva, ¿cuál es el cambio? Y en tu opinión, realmente, ¿a qué periodo estamos hablando? Nos dice que van a desaparecer la mitad de los puestos de trabajo y yo no acabo de dar, no lo estamos teniendo. Bueno, hay informaciones... No sé si más un poco de una reflexión sobre ese tema. Sí. Me parece muy interesante, vamos. Yo soy de las que siempre piensa que esas noticias que vemos son catastrofistas, ¿no? Porque, y es verdad que hay expertos que dicen, el informe de tal dice que en 10 años, la mitad de los puestos de trabajo, más o menos, una barbaridad de ese informe. Claro, yo no digo que no sea verdad, no digo que no pueda llegar a ser, ¿no? Pero ahora mismo creo que estamos muy lejos, primero, y segundo, que estamos mezclando lo que tú decías, automatización con robotización. Y por ejemplo, todo el mundo habla de la robótica, pero ¿y las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿Cuántos puestos de trabajo no han eliminado los ordenadores? ¿Quién trabaja ahora mismo sin un ordenador? Nadie, prácticamente nadie, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque en fin, una máquina del metro no es un robot, es una máquina. Es automatización, no es robotización, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente va a pasar que muchísimos puestos de trabajo se van a ver afectados. ¿Qué tipo de puestos de trabajo? Los que más tienen que ver con la producción industrial. Los que son trabajos, tareas muy automáticas, repetitivas, que ya se están reemplazando, ¿no? Y cada vez va a más, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, claro, las empresas, yo lo entiendo, meten un robot y ese robot es capaz de hacer un trabajo mucho más rápido y sobre todo capaz de hacerlo, porque ahí no hay que olvidar otra cosa, y es que si queremos avanzar tenemos que ser más, vamos a llamarlo así, más precisos en ciertas tareas, ¿no? Hay tareas que ahora mismo no son realizables que lo tienen que ser para poder avanzar. Si pensamos en el coche de los primeros años, no es comparable con el coche que tenemos ahora. Pero es que un operario humano no puede fabricar el coche que tenemos ahora. Porque entre otras cosas está rodeado de miles de chips electrónicos que un robot los hace porque es súper preciso y trabaja a la micra ¿no? Y de precisión. Y eso un humano no lo puede hacer, porque entonces el coche no funcionaría en la vida, ¿no? Entonces, claro, y nadie querría ahora sacrificar el coche que va por el coche tartana del 600 aquel, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de esto parece que no nos acordamos, ¿no? Y ojo, que también creo que hay que preocuparse, ¿eh? Pero que creo que el avance es bueno y que muchos de esos puestos de trabajo van a desaparecer, primero porque queremos avanzar y segundo pues porque los robots lo hacen mejor y las máquinas y las tecnologías, etc. Y no es malo, si es que el problema de esto es que no es malo, porque esto pase, no pasa nada, al revés. Fijaros la cantidad de cosas buenas que tenemos gracias a la robótica y a la tecnología. El Da Vinci, el otro de mi padre, por ejemplo, el otro día lo operaron con un robot, una cosa que llevaba 3 operaciones, que la siguiente que le esperaba era muy complicada y muy difícil, y que gracias a que aquí en Madrid había esto, en 20 minutos resolvió un problema que a lo mejor le hubiera costado la salud. Y si no se ha enterado, y ahora está como una rosa, ¿no? Y tú dices, madre mía, yo no quiero volver atrás. Pero pues claro que no. Entonces, ¿está mal que avancemos o que introduzcamos o que acojamos a la tecnología? No está mal. Ahora, vamos a echar la energía en hacerlo de forma dosificada y, sobre todo, beneficiosa para todos. Y eso va a suponer que hay una reubicación de puestos de trabajo. Vamos a estudiarlo bien porque no pasa nada. Se puede afrontar. ¿Cómo puedo yo afrontar lo que se nos viene encima? Solo hay una vía, solo una, que es la vía para todo en la vida, que es la formación. Como no nos formemos, estamos abocados al fracaso y al final ocurrirá lo que dicen los expertos, que de esto que va a pasar, el 30% controlará el sarao,
otros no sé cuánto, pues vivirán más o menos y bueno, más o menos tal, y los otros serán unos mantenidos de la sociedad. ¿Qué formación tendrían que ser los trabajadores? Tecnológica. Absolutamente. Ahora ya quieren en las escuelas meter lenguajes de programación. El español, el castellano, el catalán, el que sea, el inglés y el lenguaje de programación. Este es el que... ¿no? Porque es que así funcionan las máquinas. Y nos tenemos que entender con las máquinas, ¿no? ¿Pero un operario también? Un operario, por supuestísimo. Es que un operario de CELLA. Estos operarios de Airbus son personas... No penséis que son ingenieros, son personas que han hecho una formación profesional. Conozco Airbus, Casa y César. Efectivamente. Y tú vas y les das el curso y se enteran, porque no nos dé miedo, que la programación no es tan complicada. De hecho, cada vez hay herramientas que te permiten programar sin tener casi ni idea de lo que estás haciendo, casi que en tu propio lenguaje. Casi para tontos, de decir, robot, muévete a la derecha. Y eso mismo... que lo hace el operario y automáticamente eso se concreta en unas instrucciones que las entiende el robot. Y no, porque, en fin... No hace falta ser ingeniero. No hace falta ser ingeniero. Pero sí hay un montón de tecnología que incluso está al servicio de los artistas, que hacen móviles maravillosos y no tienen ni idea de programar. Pero saben que este es el dispositivo, se lo compran, lo instalan siguiendo un tutorial, se descargan unas instrucciones y hacen lo que... Y no saben lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, saben, pero no a la profundidad del programador, que realmente es el que ha diseñado esa herramienta, ¿no? Entonces, olvidémonos ahora de que la programación es una cosa de un tío friki, una tía friki que está picando código en el ordenador. No. Los niños programan ya en el colegio. Hay un montón de kits educativos donde el niño programa, moviendo fichas, poniendo una ficha que es una flecha para adelante, la pone. Y otra flecha no sé qué. Y que hay una cámara que dice flecha para adelante, señal de stop, una señal de espera, no sé qué. Y dice, esto es, muevo a la derecha el motor, esto es, ahora me paro, esto es, ahora... Y se traduce en un programa. Y el niño ha programado usando fichas. Y ha visto que eso ha conseguido que el robot se mueva de esa manera. Fijaros qué cosa más interesante. Porque es que el niño es el que controla el robot, el que ha hecho que se programe. Y entiende lo que es una secuencia de programación, que eso es la base, ¿no? Se programa por secuencia de cosas. Es decir, de verdad que es muy sencillo. No somos tontos. Es que estamos pensando que es que no, es que nos van a quitar, nos vamos a... El otro día en una entrevista hubo quien me decía, ¿para qué en los colegios ya lo que hay que enseñar es a ser feliz? Porque ya, ¿para qué vamos a enseñar nada más? Digo, ¿cómo? ¿Cómo que me estás contando? ¿Tú piensas ya que con la robótica que nos espera ya no va a haber ningún avance más? Vamos a estar en un estadio donde ya todos nos lo van a resolver y vamos a ser tontos y lo único que a lo que nos vamos a dedicar... Perdona, esto no va a pasar en la vida porque somos humanos y nadie nos va a superar, tengamos esto en cuenta. Somos nuestros primeros, ¿no? Promotores, ¿no? Entonces, pensar que la sociedad va a llegar a un estancamiento donde ya la robótica, tal, todos vamos a estar sin trabajo, eso es mentira. Reubicaremos, reinventaremos los puestos de trabajo. ¿Quién era un programador de páginas web hace 10 años? O 20 o 15. Nadie. ¿Quién se dedicaba a temas digitales? Nadie. Y ahora todo el mundo tiene pues, su web, YouTube, yo qué sé, pues utiliza la tecnología. Y eso está muy bien. Pero hay que formarse. Porque si no es verdad que vamos a crear analfabetismo. Ahora los padres miran, mi hijo que ya ha nacido y ya está haciendo así con el móvil. Y no sabe ni qué es un móvil y ya hace esto con el dedo. Pero eso está muy bien. Pero tiene que entender qué es lo que está pasando ahí detrás. Si quiere no ser un mero objeto de la tecnología, ¿no? Y que luego lo manipulen, porque eso es otro problema, que al final es verdad que si no das formación a la gente, pues más fácilmente los vas a aborregar y los vas a someter, ¿no? Lo que hay que hacer es que los niños de verdad entiendan lo que está pasando ahí. No negarles la tecnología, si es que ellos no lo van a poder evitar. Eso es un retroceso. Muchos colegios dan extraescolares de robótica. Claro, muchísimo, sí. Y yo doy muchas charlas con los niños y me entero de qué kits están usando en los colegios y los niños lo flipan, sí, es una pasada y tienen iniciativas impresionantes de cómo programan, y le he puesto este sensor y dice, pero ¿cómo sabe un niño de 4 años? 4 años casi, que es un sensor. Da igual, lo sabe, porque lo está tocando, sabe que eso detecta una velocidad o que detecta que hay aquí un objeto, lo sabe y nadie se lo ha contado. Y en cuarto de carrera, o en primero de carrera, o en segundo de carrera, tiene que decir un sensor es un elemento, no sé qué, y un niño de 4 años ya lo sabe. Pues claro que se puede avanzar, ¿no? Y esto es inagotable, o sea, yo creo que nunca jamás llegaremos a toparlo con un límite, porque no está en nuestra naturaleza, ¿no? Es un poco, entonces, sí, y sobre todo yo lo que pediría es que la gente, en vez de empezar a divagar sobre la catástrofe y nos van a quitar los puestos y meter miedo a la gente,
¿por qué meter miedo si los niños aprenden muy rápido? Vamos allá en los programas formativos desde la temprana edad, vamos a poner programas acordes a lo que está pasando en la sociedad. Si ahora hay herramientas tecnológicas, vamos a enseñar a los niños a que las manejen, ¿no? Y esto es una maravilla. Y si de verdad hay gente, y además, con todo lo bueno que nos va a traer la robótica, que los robots van a pagar impuestos y que tal y que cual, y que vamos a generar unas riquezas tremendas y no sé cuánto, que por otro lado habrá que pensar, bueno, esto que dicen que la gente va a ser tan pobre, que tal, pero ¿cómo va a ser la gente pobre? ¿Cómo puede haber una sociedad pobre? O sea, si una empresa se forra porque mete robots y produce 4 veces más, ¿cómo se puede forrar si luego no tiene gente que le compre el producto? Si todos los demás son pobres, ¿esos pobres dónde sacan el dinero para que esta gente venda su producto? Es un poco cuidado, ¿no? Porque todos somos una sociedad, ¿no? El que fabrica tiene que vender y si se vende es porque alguien compra. Si somos todos tan pobres, pues cuidado, ¿no? No está dentro, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es... ya no sé ya lo que iba. Pero bueno, que en el fondo... que no hay que ser tan catastrofistas, vamos a echar las energías realmente en explotar los medios, en formar a la gente, eso es a lo que iba. Y que si realmente hay gente que no pueda acceder, que yo de verdad apostaría porque todos estos beneficios extraordinarios se dedicaran a la formación gratuita de todo el mundo. Lo mejor que te lo puede regalar a alguien es su educación. Si realmente estamos somos ricos, somos un país rico, formemos, porque seremos más ricos y todo el mundo vivirá más feliz, ¿no? Y luego si hay gente pues, con discapacidades, con ciertos impedimentos, pues tendremos para poderles facilitar la vida y que tengan un sueldo digno y que puedan vivir. No van a vivir como el de Tesla, que estará forrado, pero pues tendrán acceso a una seguridad social, a sus operaciones, a sus medicinas, a una casa digna, ¿no? Entonces, yo pues no creo de verdad que el avance vaya en contra de eso, al revés. Es lo único que puede conseguir que lleguemos a ese equilibrio, ¿no? Esa es mi opinión. De todas formas, un poco abundando en el tema del empleo, fíjate si en la Unión Europea también se le da la importancia que tiene, que la sexta ley, el borrador de la sexta ley del Parlamento Europeo, habla precisamente de que tendrán la obligación de pagar impuestos. Porque serán personas electrónicas. Eso es para el pago de sus impuestos. Luego redundará en las posibles ayudas de la gente que no se ha subido al carro formativo y que necesiten pues, un pequeño espaldarazo, ¿no? en este ámbito. No, a ver si está planeando si tienen que pagar los robots, porque implican puestos. Pero nadie está hablando de una... Se habla de industria 4.0, pero nadie está hablando de una formación para el empleo 4.0. Claro, eso es lo que yo siempre... Hay una formación para el empleo que se está haciendo ahora, que es antigua. Totalmente. Pero no se está haciendo una formación para el empleo 4.0. Bueno, industria 4.0, economía digital, no se está hablando de esa parte. Y habría que adaptarla a todo eso. Hay que adaptarla, sí. Fíjate que a nivel universidad sí que se están abriendo un montón de grados nuevos, de nuevas tecnologías industriales, energías renovables, pero es verdad que a nivel básico de los colegios, ¿no? Hay mucho por hacer. Es obsoleta esta educación que tenemos de apréndete la historia de Egipto con los puntos y comas. Yo sí me cambiaba la coma de sitio 0,5 menos, o bueno, pues en algunas asignaturas puedo entender que eso esté bien, pero aprender de papagayo una serie de cosas y que eso te penalice o tal, o si eres un poco más creativo, que te sacas un poco de tal o te expresas de otra manera, o resuelvas el ejercicio con un método que no es exactamente el que el profesor dijo, pero que lo resuelve igual de bien, más rápido y mejor, mal, ¿no? Pues yo me he encontrado con esto. Y a mí, en mis propias carnes, que yo he suspendido asignaturas por haber resuelto a lo mejor el ejercicio de otra manera. Sin embargo, cuando vienen mis alumnos y yo, cuando estoy corrigiendo un examen y digo, madre mía, qué maravilla. No me lo he hecho como yo les he dicho, pero es que esta manera es brillante, es ingenio, esto es ingeniería. Pues, y además voy y se lo digo, y digo, ¿quién es menganito y tal, no? Esto hay que premiarlo, porque esta creatividad y esto no se hace en los colegios, no se hace eso. Los niños, el que se sale un poco, no se les potencia. Yo entiendo que es muy difícil, son muchos niños y es que el profesorado tiene que estar muy motivado, porque eso es fundamental. Y no siempre se está. Entonces, claro, pero es que eso es fundamental. Hay que sacar potencia de todas las habilidades tan diferentes que tienen todos los niños, ¿no? Niños y niñas, porque luego eso te encuentras el factor de que si las niñas, no sé qué, bueno, de los orientadores, que con ciertas orientadoras, que incluso a las niñas dicen, pero tú cómo vas a hacer ingeniería. Las madres me lo han dicho a mí, que la orientadora del colegio de mi hija le ha dicho a mi hija que para qué iba a hacer ella una ingeniería cuando le he dicho que quería hacer robótica, que eso es de hombres. La orientadora del colegio.
y como si quiera hacer, yo qué sé, paraquedismo, ¿qué más da? O sea, entonces, bueno, pues sí que hay muchas barreras que romper, ¿no? Pero bueno, pues ahí es donde está. Yo creo que en la educación infantil es donde está la clave. En saber ver, en tener a alguien que sepa ver lo brillante de los niños, fundamentalmente, ¿no? Ángela. No, yo prácticamente me he contestado todas las preguntas que tengo. Lo único que me da cierta... Me ha encantado tu charla. Gracias. Eres una persona absolutamente Gracias. enamorada de lo que haces. Ah, sí, sí, eso desde luego. Cosa que Eso desde luego. lo transmites y es muy agradecido. Lo único es un punto humanista en la educación. Yo creo que en España había que cambiar muchas cosas de la educación. Entre otras cosas, como nos dijeron ayer en una charla que tuvimos, que somos de varias situaciones, si un español no sabe qué es malamente puede hacer un buen. Es lo único que quiero decir. Creo que es imprescindible que nuestra educación cambie de una manera real para lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos ser. Y eso es lo que podremos ser, indiscutiblemente, está todo lo que estamos viendo, que es maravilloso, maravilloso. Así que muchísimas gracias. A ti, me ha encantado esa puntualización, de verdad que sí. Claro que sí, yo creo que cuando nacemos en un... Yo creo que hay que tener un sentido de unidad, fundamentalmente. En la ciencia, os voy a contar una anécdota muy rápida. Se dieron los premios QO, CSIC, y entonces pues fue justo el día que había habido el día anterior el problema este en Cataluña, que en las votaciones, los problemas, ¿no? Y había habido varios catalanes investigadores premiados que no vinieron al final a recoger el premio por miedo y por muchas cosas, ¿no? O porque al final era la selección española de ciencia y entonces te daban una camiseta de la selección con tal, ¿no? Que me parece respetable cualquier opinión, ¿eh? Pero me dio cierta pena porque la ciencia, y como tantas otras cosas, la ciencia no entiende de aislamientos ni de núcleos. O sea, estamos peleándonos por tener proyectos europeos, por salir fuera, por la internacionalización de las universidades, de la investigación, de que si no te dan un trabajo aquí, te lo van a dar allí, estudia inglés, no sé qué tal. Y de verdad que hacer un esfuerzo en aislar en ciencia no funciona. No funciona porque eso no funciona. Uno solo no puede avanzar, ¿no? Y es verdad, hay que tener este sentido de unidad de lo que se hace, ¿no? y de grupo, porque entonces así avanzaremos y nos enriqueceremos. Y lo mejor es que no haya fronteras en ningún lado y podemos ir a todos los sitios y vivir. O sea, si es que la vida es tan interesante y la gente es tan interesante, que es cerrarle las puertas al monte. No sé eso qué sentido tiene. Yo personalmente, pero bueno. Concha, hola. Hola. Estoy encantado con la charla Muchas gracias. por dos motivos básicos. El primero es que estoy oyendo hablar en extremeño, que me encanta. Ay, qué bien. Yo lo soy. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte? De Catiblanco, cerca de Badajoz. ¿De Badajoz y yo? ¿De qué ¿Badajoz parte? capital? Ah, de Badajoz. De Badajoz. De Badajoz. De Badajoz. Entonces, es verdad. Pero más todavía, me ha encantado más, con todas esas puntos de ubicación que has puesto en la parte de Cataluña, has puesto allí la parte del norte, ha habido una parte que me ha parecido por parte de Almería, pero chica, no he visto ninguna ubicación en Extremadura, solamente te he visto a ti. Te acabo de ver a ti. Es verdad que la escuela nuestra de ingenieros no está en estos araos, porque no se hace tanta robótica. No hacemos tanta robótica. Sí, me imagino. Y luego otra cosa que también a mí me interesa mucho fue primero el huevo o la gallina. Es decir, en esto de la financiación, cuando una cosa se desarrolla es que hay alguien que mete el dinero por algún sitio, evidentemente. Ese tema yo no lo termino de entender. Yo, si a nivel de robótica, estoy todavía en la guerra de la galaxia, ¿sabes? O sea, que es lo que únicamente puedo. Y tú que me hayas enseñado cómo se da de tortazos, hay un robot, pues me encanta, ¿sabes? De millones de euros. De millones de euros. Pero hay una parte que a mí me gusta mucho y que yo creo que ahí es donde yo creo que el ser humano sí tiene que hacer mucho hincapié, que es en la valoración. Por ejemplo, aquí el compañero ha dicho sobre el tema, el 4.0, el tema de la industrialización. Yo no estoy ahí, yo estoy más en el tema social. Yo, por ejemplo, cuando has hablado de Alzheimer, cuando has hablado de autismo, pues yo ahí veo un problema que
que va a ser difícil que se desarrollen en la misma medida porque no todo lo va a tener la misma capacidad de generar la riqueza del que quiere invertir. Por eso digo que fue el primer huevo gallina. Por motivos personales estoy en ese sentido bastante sensibilizado y el caso es que a mí me preocupa muy mucho que esa sensibilidad, ¿me entiende?, de lo que es la financiación para desarrollar al ser humano, que el tema del Alzheimer o el otro tema social seamos capaces de ponerlo en marcha. Y con ese sentido, sé que va a ser difícil, porque ya incluso dentro de lo que nosotros tenemos, imagínate un síndrome de Down con un gravemente afectado, evidentemente se está desarrollando mucho más el tema de, por ejemplo, el síndrome de Down que una enfermedades raras que puedas tener ahí, porque no se va a investigar. Dicho esto, a qué quiero llegar a esto, que se tenía que poner un baremo para poder determinar que esas enfermedades, esas minorías, seamos capaces como seres humanos de llevar adelante para que no nos quedemos solamente en el dinero y que coja un aparatito de aquí, lo lleve para acá y que gane el señor de allí de Vives 35 del botón y gane mucho más dinero. Entonces eso, vengo encantado con esas cosas y si eso se consigue con el futuro, yo estaré encantado. Yo creo que sí se va a... Es lo que hablábamos antes, que según en qué sitio Google es, te encuentras las aplicaciones militares o las aplicaciones más... En Japón, por ejemplo, tienen tan asumido que la robótica es tan positiva y tal, y además los japoneses tienen esta cosa que creo que es muy positiva, y es que tienen una dedicación y un respeto por los humanos, por los ancianos, etc., ¿no? Y hay un montón de plataformas que ellos han desarrollado. Hay un robot foca, no sé qué, paro, ¿no?, que es para personas mayores, que es un peluchito que tiene unos bigotitos y le acaricia los bigotes y le hace un gesto y parpadea y tal. Y entonces para ellos es tan importante eso, porque para ellos lo es, y desarrollan la robótica para eso. Para los americanos, pues en la guerra y la parte militar, que todo esto que habéis visto ahí tiene ese fondo, pues lo principal es eso, pero si no tienen ni seguridad social, si te tienes que pagar tú y si no tienes que pagar tu tratamiento te mueres. O sea, que esto es muy triste, que esto es una gran maravilla que tenemos en España, que es el modelo que ya quisieran algunos, que vamos, o sea, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso es insalvable, porque al final la economía es lo que mueve al mundo, aunque no nos guste, ¿no? Pero yo creo que por eso están muy bien estas iniciativas de asociaciones, de la salud o de tal, que cada vez hacen más fuerza. Y la llamada social tiene que de alguna manera verse, ¿no? Y es la forma de ir arañando poco a poco puntos, ¿no?, y territorio, y que la robótica al final... Y estando presente. Cuidado, ¿qué pasa? Que en España la investigación es que no se consigue, de verdad. Entonces, claro, si tú no la consideras, cuando Europa dice, oye, que yo voy a invertir no sé cuántos miles de millones en la robótica, ¿no? Como no investigadores, porque España no se preocupa en cuidarlos, España tiene cero palabra en lo que diga esa comisión, cero. Pero si tuviéramos esa representación potente, nosotros como investigadores, que lo que intentamos es resolver problemas de la sociedad, problemas humanos, tendríamos ese voto y decir, oye, no, que a nosotros lo que nos importa es, en mi país lo que importa es lo que sea. Y esto es lo que yo pienso, y esto es lo que yo voto, para que el dinero se dedique a esta línea, y que se abra una línea que sea robótica en salud, como se ha abierto ahora, ¿no? Pero si el país no favorece eso, pues no tendremos representación, y entonces iremos a la cola del mundo, que es lo que está pasando. ¿Qué recibimos? Que a nivel tecnológico lo que otros han desarrollado, lo que otros usan, no lo que necesitan, lo que ya otros usan, que a lo mejor ellos sí lo necesitan, ¿no?, pero no nosotros, ¿no? Y entonces la única forma es tener un gobierno que realmente le dé la importancia que tiene, y es mucha, a la investigación, pero no se valora. Y esto de alguna forma hace que tampoco lo que significa es que tampoco se valora la formación. Y cuando se es minoría todavía menos. Muchísimo menos, claro. Entonces esto es muy complicado mucho. Pues entonces lo tengo y fijaros como al final todo va otra vez a la formación, a la investigación, a la creatividad, a los ingenios. Que no nos interesa eso, que hay que hacer borregos para que sean más manejables y ya está. Porque manejar a tontos, pues favorece a muchos
mucho más a unos pocos. Y eso es lo que, al final, pues eso es lo que pasa. Seguiremos intentando. Sí, no hay que dejar. Bueno, recordaros que la asociación todos los meses emite, bueno, desarrollamos una conferencia como la que estamos. El mes que viene será sobre el Big Data, sobre el tratamiento de grandes cantidades de datos que se aplican en multitud de áreas. Por ejemplo, actualmente se está desarrollando mucho en la banca, pero también, por ejemplo, en el tema de astrofísica, etcétera. Bueno, un montón de datos. Entre las conferencias que nosotros impartimos está la inteligencia artificial, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, neurotecnología, computación cuántica, etcétera, baterías, ciberseguridad, etcétera. Bueno, la última palabra me parece que la tiene pedida Gisela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. Por todo lo que has dicho y no sé por dónde empezar porque todo tengo duda y quiero conocer. Como mi hijo le gusta, está en el instituto, le gusta mucho la robótica, pero más en el área de electricidad. Y eso también me llama mucha atención porque tengo maquinitas en casa, cositas en casa que van haciendo. Me voy a centrar más en el tema social que hablaste. Ajá. ¿Esto en un futuro cree que puede sustituir a los perros guía? Sí, por supuesto, vamos. De hecho, ya hay tecnologías, de alguna forma, que sustituyen al perro guía. Hay una cosa que se llama sustitución sensorial, ¿no? Que lo que viene a decir es que lo que tú percibes a través de un sentido, como el de la vista, cuando no te funciona ese sentido, lo percibes a través de otro sentido diferente. ¿Qué es el tacto, no? Es el tacto, es el oído, generalmente el tacto y el oído. Entonces, ya hay bastones, por ejemplo, ¿no?, para los ciegos, que son capaces de hacerte percibir lo que está pasando en el entorno sin necesidad de llevar un perro guía, ¿no? Y se me ocurren un montón de equipos, de aparatos tecnológicos que sean capaces de percibir el entorno y eso transmitirlo en señales audibles, por ejemplo, o táctiles para una persona, ¿no? Hay muchísimo en sustitución sensorial que se llama y esa es una gran vía y por supuesto eso va a suceder sí o sí, ya es una realidad, ya te digo. Con lo cual, bueno, evidentemente el perro guía está fenomenal, pero es muy limitado también. Si lo sustituimos por un equipo que sea capaz de no solamente guiarme, sino además darme información adicional, ¿no? Incluso pues hasta de que si el coche que está pasando es rojo. ¿Vale? Porque tengo que entrenarme en eso también. De televisión que se llama The Kiss, Sí. y solo presenta programas de investigación, pero más en área de enfermedades raras. Ajá. Donde he visto un perro hacía de todo, pone la lavadora y por el correo Sí. y atender, hacía de todo con una persona que estaba en silla de ruedas. Y también he visto robótica máquinas que hace una persona caminar, dar Sí. unos pasitos. Exoesqueletos, Sí, pero todo en vez de brazo, esto de lo pierna. esto lo estoy viendo en ese programa, en ese canal de televisión que se llama The Kiss. Pero no he visto máquina que ayuda a una persona que tiene dificultades de visión. Y eso también es una cosa, sé que un día va a aparecer porque ya la investigación y la curiosidad del ser humano cada día más, pero me gustaría verlo. Pues lo hay. Te recomiendo que posiblemente en la página web aparezca. Por ejemplo, en Fundación 11, si metes ahí en la página web verás la cantidad de proyectos que están desarrollando interesantísimos para precisamente esto que te hablo de la sustitución sensorial, ¿no? Hay muchísimas maneras de hacer que una persona perciba a través de otros sentidos distintos a la vista lo que está pasando en su entorno. Te quedarías sorprendidísima.
Lo que pasa es que hay que entrenar a la persona. Cuando tú pierdes un sentido, tienes que entrenar a otro sentido para que interprete a través de la fisiología de ese sentido diferente, ¿no?, lo que se percibiría con el sentido que careces o con el que tienes, vamos a llamarlo así, defectuoso, ¿no?, o debilitado, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, puedes percibir colores. Hay una cámara que detecta que eso es rojo, ¿no?, y tú a través de una vibración concreta sabes que eso es el color rojo. Y si hay otra vibración diferente, el patrón de vibración es diferente, sabes que es un color azul, ¿no? Y lo que pasa es que tú tienes que entrenarte en eso. El otro día vi un programa de 21 días con Samantha, no sé si lo veis, que habla de los cyborgs, ¿no? Y entonces apareció un chico ese chico veía en blanco y negro, no era capaz de ver el color, ¿no? Y lo que tenía era una cámara aquí, que se la habían implantado en el cráneo, ¿no? Y salía de aquí. Claro, que vivía con eso todo el rato, dormía con eso, tal, no te lo puedes quitar. De hecho, estaba diseñando moda y todo para meterse, para hacer un sombrero para el... Bueno, los cibor modas. Bueno, el caso es que este chico lo que hace es que esa cámara detecta colores. Y por cada color que está detectando, emite un patrón de vibración diferente. Y el cerebro vibra. O sea, es una señal que al estar conectada con el cráneo, pues el cráneo recibe vibraciones. Claro, tú dices, uff, ¿y esto cómo aprendes? Tú te entrenas en eso. Color verde, te lo ponen delante. Y entonces tú estás sintiendo que el cerebro, o sea, que en tu cabeza hay una vibración. Decía él que al principio se sentía un poco raro, porque nota esa vibración, claro. Pero que luego ya pasa desapercibida, ¿no? Y cuando es un color rojo, pues tú notas que vibra de otra manera, ¿no? Y tú aprendes eso. Cuando llevas un mes, al final... vale que no ves el rojo, no lo ves, pero lo percibes. No a través de la vista, pero lo percibes a través de la vibración. ¿Qué más da? ¿No? Bueno, a lo mejor no es tan interesante, o sí, habrá que tener ese problema para darse cuenta, ¿no? O para vivirlo, ¿no? Pero tú estás percibiendo que eso es rojo, por otra vía de percepción, pero igualmente válida que la otra. Y así es, así es como funciona, ¿no? Entonces, hay muchísimas... Si esto ya te lo implantan en un chip, vamos, ya te digo que cosas mucho más serias hay. Yo tengo incluso la lengua, te pones una parte de la lengua y vivir. Tengo un vecino una vecina que ha perdido la visión. Ajá. Y suelo ir a su casa a ayudarla Sí. en todo lo que ella necesita. El primer día que fui, estábamos buscando ropa para vestir a través del teléfono móvil y ella va combinando los colores y yo decía, primero me quedé así, asustada, y me dice, Gisela, ¿qué te pasa? Digo, no me pasa nada. ¿Y estás asustada? Digo, no. Y dice, bueno, pero yo sí estoy, que no quería dar internet. Y pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes combinar la ropa? Y dice, cuando pongo eso, pita de manera diferente. Entonces, ¿sabes? Si es un color más fuerte o si es un color más suave. Claro. Y bueno, yo también allí aprendí. Claro. Eso es. Gracias. Nos tenemos que ir por la hora. Tenemos que agradecer al Colegio Mayor Antonio de Nebrija, pero sobre todo a la